Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrugo y bueno, bienvenidos al 10 de noviembre y bienvenidos al libro de Hechos. Vamos a tener la primera parte, vamos a ver la introducción de Hechos, vamos a ver el capítulo 1, las últimas palabras de Cristo a los apóstoles, ¿no? El capítulo 2 lo vamos a dejar para otro video debido a su importancia. Vamos a hablar acerca del famosísimo y mal interpretadísimo don de lenguas, pero eso lo vamos a dejar para un segundo video, ¿no? Por el momento vamos a enfocarnos en el capítulo 1 y en la introducción, ¿no? Y también tenemos comentarios muy buenos acerca del espíritu de profecía. Bueno, ahora sí los leí. Y bueno, el libro de Hechos, ¿qué les digo? Está bastante extenso, pero muy interesante, la verdad. Por más que extenso que sea, cuando los temas son interesantes, al menos a mí eso me deleita muchísimo, ¿no? Ya que es otra temática, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy muy contento, muy emocionado por eso. Estamos en Hechos, un libro que quería llegar y un libro que también espero muchísimo, que es Romanos, ¿no? Para culminar al fin y al cabo con el libro de Apocalipsis, ¿no? Disculparán que estoy grabando los videos hasta en dos partes. Estoy haciendo esto porque a veces es un poco pesado, ¿no? Grabar todo una secuencia de 2 horas hasta 3 horas. Hay temáticas que duran. Entonces prefiero hacerlo más que sea en 3 partes. De esta manera puedo grabar todos los días y creo que también es un poco más liviano para ustedes, ¿no? Entonces me excuso con eso. Igual el tiempo apremia bastante, en fin. Entonces miren, vamos a empezar a estudiar este libro de Hechos, ¿no? Pero bueno, sin antes agradecer una vez más a los autores del año bíblico, ¿no? Realmente es toda esa gente que me respalda, que me apoya. Muchas gracias a cada uno de ellos. Todo esto es posible gracias a ellos, ¿no? Todo esto es posible, ¿no? La verdad que si no fuera por el apoyo de que se da esto hace mucho tiempo que hubiera terminado. Así que muchas gracias, ¿no? Muchas gracias en mi nombre y en nombre de todas las personas que se están beneficiando por este estudio, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿ya? Así que acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí en tu presencia para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Mi Dios, estamos en el libro de Hechos. A partir de ahora vamos a ver lo que vivió la iglesia primitiva en sus inicios, mi Dios, y lo que fue después de tu ascensión al cielo. Por favor, llena nuestra mente de conocimiento. Sigamos siendo guiados por el Espíritu Santo como lo hemos sido guiados hasta ahora, mi Señor. Por favor, permite a eso. Te pido por cada una de las personas que están siguiendo el año bíblico, por cada uno de los pedidos de oraciones que llegan, mi Dios, al Ministerio de Profecías Bíblicas. Seas tú iluminando la mente, el corazón, la vida de cada una de esas personas. Por favor, ayúdanos a llegar hasta el final de este proyecto y algún día también de igual manera poder encontrarnos en el cielo todos juntos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, verán, hay algo que quiero explicar. Si nosotros tomamos los evangelios, ¿no? Ahí vemos muchos paralelismos, ¿no? Yo diría, si llevamos todo esto al presente, a hoy en la actualidad, yo diría que prácticamente lo que se está viviendo, o lo que se vivió, perdón, lo que vivió Jesús, o lo que se vivió en los evangelios, es lo que hoy vivimos, ¿no? Las mismas cosas que hicieron con Jesús es lo mismo que se hace con muchos, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿no? El rechazo del mensaje, tanto de Juan como de Jesús. Hay muchos paralelismos ahí, ¿no? La preparación de los apóstoles específicamente, yo creo que ahí nos identificamos mejor. La preparación de los apóstoles antes del Pentecostés y sus vivencias, su poco entendimiento de la palabra de Dios, sus falsas teorías, ¿no? De las Sagradas Escrituras, ¿no? Y todas esas cosas que vivieron los apóstoles, somos hoy en la actualidad. ¿Cuántos de ustedes aún no comprenden ciertas profecías? Yo de manera personal, no entiendo algunas cosas aún, no entiendo aún ciertas doctrinas, ¿no? Y yo creo que eso es el caso de cada uno de nosotros, ¿no? Pero va a llegar algún momento el Espíritu Santo, como ya lo vamos a ver ahorita en el libro de Hechos, y todo lo va a cambiar, ¿no? Ahora miren, la vivencia específicamente de los apóstoles, vamos a quedarnos con ellos.
en los evangelios es lo que vivimos hoy en la actualidad nosotros, ¿no? Que por un lado estamos lo que dicen los hombres, ¿no? Que los apóstoles también creían en ciertas doctrinas de los fariseos. Hoy estamos igual, los miembros de iglesia, por un lado lo que dicen los pastores, ¿no? Por otro lado lo que nos dice el maestro en su palabra, ¿no? Y cómo estamos aquí y allá. Así de simple, ¿no? Hay muchos paralelismos que se puede sacar de esto, pero ustedes ya entendieron la idea básica y pueden llegar a concluir las demás cosas, ¿no? Ahora miren, en el libro de Hechos sucede algo que lo cambia todo, el Pentecostés, ¿no? Y en la iglesia de hoy en la actualidad, muy pronto, y muy pronto estoy refiriéndome a un par de años, ¿no? Esa es la fe que yo tengo y es lo que yo creo. En un par de años se va a derramar el Espíritu Santo, va a empezar la ley dominical y el Evangelio se va a esparcir por todo el mundo. Lo mismo que ocurrió en el libro de Hechos. Más bien dicho, de ahora en adelante, a partir de ahora, de Hechos en adelante, hasta Apocalipsis, prácticamente, bueno, con Apocalipsis como excepción, desde una manera más profunda obviamente, vamos a ver la vivencia de la iglesia, voy a decirlo así en palabras actuales, después del derramamiento del Espíritu Santo y después de la ley dominical. Eso es lo que vamos a ver nosotros en Hechos y quiero que tengamos eso en mente. Vamos a estudiar la vida específicamente de Pablo, ¿no? Pero en el estudio de esto que vamos a hacer, hay algo que a mí siempre me gusta, es que, miren, Pablo y Pablo. Está bien, es lo que vamos a estudiar, pero también quiero que nosotros, como siempre, lo apliquemos a nuestras vidas, a nuestra actualidad. ¿Cómo se cumple hoy en la actualidad? Es lo que nosotros siempre debemos ver en la Biblia. ¿Cómo se aplica esto conmigo? Sí, Pablo fue increíble y los apóstoles y el Pentecostés, pero ¿cómo se aplica hoy en la actualidad? Por ejemplo, ¿cómo se aplicaría hoy en la actualidad el don de lenguas con nosotros? Son cosas que debemos de preguntarnos. No se las han preguntado, pues bueno, aquí nos las vamos a preguntar y vamos a tratar de responderlas, ¿no? Y muchas cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el estudio a partir de ahora de Hechos y con los demás libros que vienen con las cartas de Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, etcétera, ¿no? Entonces quiero que tengan eso en mente, ¿no? Como también les hice una pequeña introducción en los evangelios, les hago aquí también a partir de Hechos en adelante. Quédense con eso, por favor, cómo se aplica a nosotros. Veamos que cada una de las cosas que vamos a ver aquí es un paralelismo de las cosas que nosotros vamos a vivir muy pronto. Yo creo que entramos, toda la Biblia es importante, ¿no? Pero específicamente para saber cómo actuar durante la crisis de la ley dominical que se viene al mundo, que yo creo que ya de cierta manera han empezado los movimientos proféticos. Mis queridos hermanos, máxima atención a este estudio, ¿no? Quizás uno de los estudios más importantes para nuestro presente, para nuestra verdad presente que hemos hecho o vamos a realizar. Y bueno, ahora sí vamos en la introducción después de haberles puesto esto en mente, ¿no? Y bueno, vamos con el título del libro de Hechos, ¿no? Desde la antigüedad, dice, este libro, dice, ha sido, dice, conocido como el nombre de los Hechos de los Apóstoles, aunque el título no aparece en el libro mismo, ¿no? Bueno, las copias más antiguas de este libro, ¿no? Realmente solamente lo llaman Hechos, nada más, no dicen nada más, no dicen Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Aquí mismamente en la introducción de este libro nos habla que realmente de los apóstoles prácticamente no se habla nada. De hecho, yo ya les compartí algunas tablas. No, por acá está. Todo esto tengo que pegar en mi Biblia, ahorita es que me acuerdo. Pero bueno, ya, yo les compartí aquí algunos esquemas y todo eso, ¿no? Y realmente si ustedes vuelven a revisar, ¿no? El que yo les compartí, aquí está. Que es justamente los 12 apóstoles, ¿no? Una información acerca de los 12 apóstoles. Se sabe muy poco o casi nada de algunos de ellos. Y por ejemplo, ¿no? Uno de los importantes, ¿no? Por ejemplo, Jacobo, se sabe muy poco de Jacobo, se sabe muy poco de Andrés, ¿no? Se sabe muy poco de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? No se sabe, ¿no? Y realmente se esperaría que Hechos de los apóstoles nos hablara de los 12, pero realmente menciona a unos cuatritos nomás, ¿no? Entonces, en su principio el libro quedaba muy bien con el título Los Hechos, simplemente, ¿no? Porque simplemente describe hechos que pasaron. La mitad del libro prácticamente habla de Pablo y la otra mitad, medio, habla un poco de la iglesia primitiva y fin de la historia.
Pero como por ahí comenzaron en esa época, ¿no? Miren, en esta época del cristianismo, en los primeros siglos, siglo I, II, III, específicamente por el siglo III, había un montón, no, de libros apócrifos. Así como ustedes ven, bueno, esto se queda pequeño, ¿no? Pero como ustedes ven aquí mi pequeña biblioteca, ¿no? Había así un montón de libros que decían que eran del Evangelio del no sé quién, era del Evangelio del no sé cuánto, por ahí, esto es una historia un poquito larga, ¿no? Quizás lo veamos más adelante, pero por ahí se reunieron unos cuantos rabinos, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a ver qué escrito es verdadero y falso, y ellos cogieron y juntaron los 66 libros que hoy en la actualidad tenemos, ¿no? Pues ellos, una manera muy fácil de identificar un libro que si fue inspirado por Dios es simple, nunca contradice a la palabra de Dios. La base, esto estoy hablando yo, la base de la Biblia es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Si cualquier libro se sostiene con la base de estos 5 libros, bienvenido sea. Por eso nosotros los escritos de Ellen G. de White los adoptamos, porque Ellen G. de White nunca, jamás contradice un solo pasaje bíblico, entonces tiene que ser inspirado por Dios. ¿Ya? Entonces esto fue lo que se hizo. Entonces había muchos libros que decían, hechos del no sé quién, hechos del ni sé cuánto, hechos del ni sé cuantito. Entonces, para distinguirlo de los demás libros, le pusieron a hechos de los apóstoles, ¿no? Y aquí lo dice, a partir del siglo II comenzaron a aparecer muchas leyendas afirmando que relataban la vida de las vicitudes de los apóstoles, ¿no? Los actos de Juan, Pedro, Pablo, Tomás, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Estos escritos también llevaban el nombre de hechos. Y quizás para distinguir al libro canónico de hechos de estos apócrifos, se agregó al título a la palabra apóstoles, quedando como hechos de los apóstoles o hechos de los apóstoles. Perdón, hechos de todos los apóstoles o hechos de los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso se le puso ese nombre, para distinguirlo, ¿no? Es como si alguien copiara, ¿no? Mi canal de YouTube o mi nombre. Vamos a ponerle que pusiera Nelson Berru, también se pusiera. Yo pusiera Nelson Berru oficial, ¿no? Así simplemente. Y fue más o menos lo que hizo con el libro de Hechos. Y bueno, seguimos con el autor. El autor, bueno, en la introducción del libro de Hechos pone en manifiesto que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos por el mismo autor, porque se menciona al Teófilo, ¿no? Entonces, en Lucas se menciona a Teófilo. En Hechos se menciona a Teófilo. Entonces, el que haya escrito a Teófilo fue el que hizo tanto Hechos como Lucas. Y en este caso sabemos que es Lucas, ¿no? Un estudio detallado de la cuestión del autor de Lucas y Hechos aparece... Bueno, ya vimos el autor de Lucas, ¿no? Entonces no vamos a repasar eso. La iglesia primitiva nunca puso en duda la canonicidad del libro y muy pronto se aseguró un lugar entre los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces se sabe, ¿no? Que realmente era un libro oficial, ¿no? Y yo leyéndolo, o sea, es un libro oficial, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? No nos olvidemos que los 66 libros que nosotros tenemos, y digo 66 porque las otras Biblias tienen más, ¿no? Y estos son libros apócrifos, que simplemente se los incluyó porque quisieron, esa es otra historia, ¿no? Pero estos 66 libros que nosotros tenemos, no nos olvidemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron dichos o escritos en palabras humanas. Entonces, por eso a veces veremos ciertas incoherencias, ¿no? Que nos van a aparecer a nuestra lingüística, ¿no? Pero no nos olvidemos que se hizo un gran esfuerzo de parte de los escritores para más o menos tratar de hacer entender y de explicar lo que ellos veían o se los inspiraba. Es como un poeta, ¿no? Tratando de describir el amor que siente por su damisela, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Él en su lenguaje, en su experiencia, en su conocimiento va a tratar de expresar ese amor que le inspira a esa mujer, ¿no? Dirá cosas buenas, cosas malas, cosas entendibles, cosas desentendibles. Eso depende también de la persona que lo lea, ¿no? Marco histórico, miren, aquí hay mucho que decir en el marco histórico, la verdad. El tomo 6 del comentario bíblico adventista, que es justamente que empieza con el libro de Hechos, ¿no? Tiene una introducción como de 100 páginas, obviamente me lo leí, no lo voy a decir aquí, ¿no? Pero fue más o menos para mí, para yo como presentador, ¿no? Situarme en la historia, no sé si ustedes lo leyeron, fuera bueno que lo leyeran. De igual manera, vayas en la descripción de este video, en el enlace de diagramas, yo dejé subido en algún momento el comentario bíblico adventista. No me acuerdo cuándo, pero lo tengo ahí subido. Y si no lo encuentran, avísenme y les comparto el enlace de igual manera.
Entonces, hay toda una introducción. El Imperio Romano era muy caótico en estos momentos. Y yo sé que han escuchado de Nerón. Pues Nerón aparece por esta época. Este hombre que le faltaban unos cuantos tornillos, ¿no? Literal, porque incendió Roma. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, todo esto está pasando, o pasa en la época de los apóstoles, ¿no? O sea, les tocó lo peor. Eh, y bueno, hay mucho que decir con los gobiernos de hoy en la actualidad. De hecho, verán, si nosotros queremos ser bien profundos y vamos al marco histórico en el que está escrito Hechos, es lo mismo que la política hoy en la actualidad. El mundo literalmente está patas arriba, como lo estaba el Imperio Romano. Lo único que evitó que el Imperio Romano lo atacaran es que el Imperio Romano fue tan astuto que no dejó enemigos fuertes. Entonces, por ahí uno que otro quizás pensó, ¿no?, en levantarse, ¿no? Pero el Imperio Romano, a pesar de que estaba medio desbaratado, era el Imperio Romano y ellos eran un puñado de gallinas tratando de enfrentarse a soldados. Entonces, eso fue lo que evitó la caída del Imperio Romano. De igual manera hoy en la actualidad, porque el mundo no se va al piso. Hay ciertas medidas que se han tomado que aún permiten de cierta manera la paz. Aún permiten de cierta manera la paz, ¿no? Y sea como sea, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a los países latinos, Suramérica, aquí pasa un montón de cosas, pero ¿saben qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de Suramérica? Y esto me van a dar ustedes la razón. Aquí nadie se muere de hambre. Hay crisis, hay complicaciones, pero aquí nadie se muere de hambre porque en Sudamérica la comida sobra. Aquí la comida sobra. Y el que me diga lo contrario, pues bueno, tiene que revisar muy bien. Aquí la comida sobra. Aquí hasta el más pobre come. Si tú ves aquí, bueno, en mi país, yo hablo de manera personal, en mi experiencia. Si yo en mi país, por ejemplo, yo veo a los mendigos que hay en mi país y están hasta gordos algunos, ¿no? O sea, no es que están ahí muriéndose de hambre, piel con huesos, como vemos tal vez en países africanos y cosas así, ¿no? O sea, esa ventaja tenemos, que eso yo creo que es una de las causas, ¿no?, que evita que la gente coja y se levante, porque un pueblo con hambre es un pueblo peligroso, ¿no? Pero bueno, me estoy me estoy emocionando mucho en la introducción, ¿no? Entonces, eso más o menos pasaba, ¿no? Y miren, les voy a leer, dice rápidamente. El Imperio Romano estaba en su apogeo, estaba en lo mejor, ¿no? Augusto dice había colocado un firme fundamento administrativo sobre el cual sus mejores sucesores pudieron construir y los peores no pudieron demoler. Entonces, Augusto César fue, o sea, acuérdense que lo vimos en los evangelios, muchos judíos pensaban que era el Mesías, ¿eh? O sea, dense cuenta de lo increíble que había sido este tipo, ¿no? Había sido un tipazo, ¿no? Había establecido muy bien al Imperio Romano. Un César como de los muy pocos que tuvo el Imperio Romano, ¿no? Continuaban los beneficios que la civilización romana aportaba, dice, a los habitantes del imperio. Aun cuando el gobernante fuera débil o tiránico, o ambas cosas, los emperadores durante el periodo... Bueno, y aquí nos habla de algunos emperadores que fueron Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Tiberio y Claudio, dice, se esforzaron, dice, por el bien de su vasto territorio. En cambio, Calígula y Nerón, lo poco que hicieron fue para mal. Pero a pesar de esas variaciones en el gobierno, se mantuvieron en el imperio, dice, las condiciones favorables para la propagación del evangelio, ¿no? O sea, hubieron cositas que se permitieron, ¿no? Habían cositas legales que había dejado Augusto César, que eso no permitió, ¿no?, que todo el imperio cayera en declive. Les voy a poner un ejemplo. Mi país ha tenido unos presidentes, o sea, ni para qué, unos hijos de Belial, ¿no?, como dice la Biblia. Ya. Pero hay algo que, por ejemplo, ¿no?, una vez hablando con una persona un poquito de política, yo no soy mucho de política, pero bueno, algo se sabe, ¿no? Y esta persona me decía, nosotros no estamos, dice, como Venezuela por una simple razón, porque al fin y al cabo tuvimos gobiernos socialistas, de comunistas. Y yo decía, ¿por cuál? Nosotros tenemos el dólar, dice. Vuelta en Venezuela ellos tenían el bolívar, creo que es, ¿no?, su moneda, ¿no? Entonces el bolívar era venezolano y los líderes, los presidentes venezolanos pudieron y hicieron y siguen haciendo lo que quisieron con esa moneda, ¿no? Vuelta a nosotros, esa fue la gran diferencia. El dólar depende de Estados Unidos. Y si Estados Unidos cae, nosotros caemos. Y si Estados Unidos se levanta, nosotros nos levantamos. Entonces, por más que robaron, vamos a ser directos, por más que robaron, no pudieron dejarnos, ¿no?, en una máxima pobreza como
Es el caso de Venezuela, que es un país en bastante crisis, uno de los peores, el peor país que está en crisis de toda Latinoamérica, toda Sudamérica, ¿no? Solo por eso nosotros nos salvamos, ¿no? Entonces acá más o menos Augusto César dejó, por así decirlo, ¿no? Dejó el dólar, ¿no? Entonces, por más que vino un imperador y el otro, no pudieron hacer mucho mal, ¿no? Y esto también ayudó mucho a los cristianos de la primera hora, a los apóstoles, ¿no? Dice, los factores, dice, que ayudaron, dice, en la tarea de los apóstoles fueron, dice, un gobierno relativamente estable, un sistema administrativo común, la justicia romana, o sea, que alguien se podía traer a juicio y todo eso, ¿no? Una ciudadanía que cada vez se agotaba, se otorgaba con más facilidad, eso podríamos ponerlo en comparación con una visa, ¿no? Más o menos así. La paz preservada por legiones bien disciplinadas, ¿no? Los caminos que llegaban hasta cada rincón del mundo entonces conocido y un idioma, el griego, que se extendía casi en todas partes, ¿no? Entonces, mire, habían soldados en cada esquina, eso permitió un poquito de seguridad. Los que han escuchado el dicho, todos los caminos conducen a Roma, pues bueno, fue porque estos buenos césares que tuvo el imperio, pues hicieron caminos, pero hasta en el fin del mundo, ¿no? Entonces, de esa manera también había caminos por todo lado, ¿no? ¿Y qué más? Y el idioma universal, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy día el que habla inglés, tiene muchas puertas abiertas. Y en esa época Walter era el griego, ¿no? El que hablaba griego, pues, bueno, tenía muchas puertas abiertas, ¿no? Y algunos de los apóstoles parece que sí lo hablaban, ¿no? Y lo escribían, de hecho, también. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Por más Nerón y Calígula que llegaron, ¿no? Que fueron terribles, fueron unos monstruos. Nerón creo que mató a su propia madre, des en cuenta del nivel de tipo que estamos hablando, ¿no? Es en serio, mandó a matar a su madre, así. Entonces, des en cuenta el monstruo que llegó a estar en el poder, ¿no? Pero bueno, a pesar de los monstruos que llegaron al poder, no se pudo destruir fácilmente el imperio romano, ni impedir la obra del evangelio, ¿no? Por estas cláusulas que había, ¿no? Bueno, dice, al principio, dice, la nueva religión, dice, aprovechó su vinculación con el judaísmo. Al principio eran el cristianismo y el judaísmo eran, por así decirlo, uña y carne, como se dice, ¿no? Ya, eran más o menos, ahí se la llevaban, ¿no? La raza escogida, dice, había sido dispersada, dice, en muchos lugares del imperio. O sea, los judíos estaban por todo el mundo, ¿no? Y sus creencias básicas con el tiempo fueron toleradas por los romanos. De hecho, acordémonos del centurión romano. El centurión romano era un admirador de la religión judía. La religión judía tenía una moral muy alta, los judíos también prosperaban fácilmente. O sea, su religión era muy atractiva, la verdad, ¿no? El cristianismo, dice, como un desprendimiento de la fe antigua, dice, compartió, dice, esta tolerancia, dice, pero después el judaísmo cayó en desgracia. Los judíos fueron expulsados de Roma durante el reinado de Claudio, ¿no? Y las vehementes aspiraciones nacionales de ellos ocasionaron la rebelión en Palestina y las desastrosas guerras en el año 66-70, dice, que culminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y bueno, desde ahí la religión y los judíos, pues bueno, pasan casi a la historia, ¿no? Por más que por ahí se quisieron volver a levantar, a reunir, fue en vano. Entonces, miren, los judíos tenían muchas cosas buenas, también tenían muchas cosas malas, eran un poquito picados, vamos a decirlo en ese sentido, ¿no? Eran conflictivos, ¿no? Entonces, los tipos una cosa, mataban a alguien y eran un poquito radicales, ¿no? Y aún en la actualidad por ahí esa sangre aún les ha quedado, al menos a los de allá, a los de Oriente, ¿no? Ustedes mismos hablamos de los terroristas, ¿no? Que sí hay, ¿no? Tipos que son capaces de subirse en un carro lleno de explosivos e irse, o sea, hay que tener actitud y coraje para hacer algo así. Y yo no lo hiciera, sinceramente, ¿no? Pero des en cuenta, ¿no? Entonces, esta era la cuestión, ese fue el problema con los judíos, eran un poco intolerantes, entonces eso llevó a una cosa, no aceptaban otro rey que no sea Dios, una cosa llevó a la otra, un par de levantamientos, un par de guerras, la destrucción del templo, ya saben la historia, y pues bueno, ya saben, ¿no? Dice, cuando empeoró, dice, la situación del judaísmo, dice, la posición del cristianismo se hizo más peligrosa. Eso también lo vimos en los evangelios, ¿no? Era una religión no reconocida legalmente y sus miembros no estaban amparados por la ley. O sea, primero que nada, los cristianos, o sea, la religión judía, bueno, los judíos eran un pueblo conquistado. Se reconoció, se respetó su religión. Pero el cristianismo era algo nuevo, era
algo nuevo totalmente, que eran, que no eran, eran judíos, no eran judíos, y para los romanos que muy poco interés también tenían en ellos, se les complicó bastante la situación de entender, ¿no?, el cristianismo, y de cierta manera era ilegal el cristianismo, no era, era simplemente alguien, ¿no? Es como, por ejemplo, miren, yo soy un artesano, pero yo soy pirata. ¿Por qué soy pirata? Porque yo no tengo título, ¿no? Y una vez yo hablaba con una persona de alto cargo aquí en mi pueblo y yo le digo, oiga, yo soy artesano, le digo, pero yo no tengo título de nada, le digo, yo no tengo título de nada, tengo solamente el certificado de primaria. Y me dice, verás, dice, tu condición, me dice, es la de muchos, dice, que mueven, dice, la economía, dice, del cantón, me decía, ¿no? Y si nosotros, dicen, les impedimos trabajar, dice, a cada una de esas personas, dice, nos quedamos sin gente, sin negocios, y eso tampoco les conviene a ellos, ¿no? Entonces me decía, tú sigue trabajando, dice, y si algún día pasa algo, pues bueno, dice, se verá, dice, alguna solución, ¿no? Pero miren, yo de manera personal no tengo título de nada, soy pirata. Entonces a mí en cualquier momento puede venir el gremio de los artesanos y me puede coger y me puede cerrar. Obviamente que también me van a dar las facilidades para poder seguir desempeñando mi trabajo debido a toda la experiencia. Tengo más de 10 años trabajando en eso, así que tienen que ayudarme, ¿no? Pero miren, esa era la situación de los judíos, eran piratas, no tenían reconocimiento, por así decirlo, no tenían título, también por así decirlo, absolutamente de nada. Entonces, tranquilamente podían coger y suspender sus actividades como lo pueden hacer conmigo, ¿no? Les pongo este ejemplo bien práctico, ¿no? Dice, cuando surgían dificultades, como cuando Roma, dice, fue incendiada en el año 64, ¿no? Fue fácil echarle la culpa a la comunidad cristiana, y a la persecución que sobrevino estableció, dice, un terrible precedente que siguió fielmente, dice, en los años sucesivos, ¿no? Entonces miren cómo los cristianos, por así decirlo, eran los bichos raros del imperio, no eran nadie. Hubo un incendio, fueron los cristianos, ¿no? Y como no les perjudicaba a nadie realmente, entonces fueron el chivo expiatorio, ¿no? Fueron el conejillo de indias, podríamos decirlo así. Esto pasó lo mismo en Rusia con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no votan por nadie. Entonces políticamente ellos no importan, porque simplemente no son un número, son un cero totalmente, ¿no? Entonces en Rusia los persiguieron, les decomisaron sus propiedades y todo eso. No, eso pasó en Rusia. Eso es una historia que todo el mundo sabe. Una noticia, mejor dicho, ¿no? Entonces con los cristianos era más o menos lo mismo. Eran los testigos de Jehová de la época de hoy en la actualidad en Rusia, ¿no? Esta situación, dice, sirvió, dice, como un telón, dice, de fondo, dice, a Lucas, dice, al preparar, dice, su historia de la iglesia primitiva y al escribir los hechos de los apóstoles, un estudio más detallado, bueno, etcétera, etcétera. Aquí nos dan las páginas, ¿no? Entonces, bueno, estas historias vamos a ver prácticamente, este trasfondo vamos a verlo en el libro de Hechos, ¿no? Y vamos al tema, ¿no? El tema del libro es muy profundo en realidad. Y bueno, nos dice, Lucas declara, ¿no?, en Hechos 1.1, que ya vamos para allá, dice, que en el primer tratado había, dice, relatado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Con clara visión histórica, reconoció que la obra de Jesús en la tierra era solamente un comienzo, y eso entendamos también nosotros, ¿no? El cual había relatado en su evangelio. Jesús es una parte, ¿no? Y ahora los apóstoles iban a hacer la otra, ¿no? Jesús puso la semilla y ellos iban a cosechar, así simplemente, ¿no? Pero Sevilla dice que su historia estaría ahí incompleta si se omitía la narración de lo que Jesús hizo por medio de su iglesia naciente después de su ascensión, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasó, ¿no?, con la iglesia de Cristo después de que Jesús se fue, en pocas palabras. Por lo tanto, se propuso describir la continuación de la obra de Cristo mediante el ministerio de sus discípulos. A partir de la orden registrada en Hechos 1.8, describe en forma ordenada los hechos de los apóstoles. En obediencia, dice, al mandato de su maestro. Los judíos dieron testimonio, 1, en Jerusalén, 2, en toda Judea, 3, en Samaria y 4, hasta lo último de la tierra. En la descripción de las actividades de los apóstoles hecha por Lucas en forma natural, surgen estas divisiones y de esa manera el libro registra el crecimiento geográfico de la iglesia primitiva. Entonces, miren, vamos a ver, ¿no?, cómo comenzó el ministerio en Jerusalén. Ahí siempre debe empezar, en la iglesia, ¿no? Que sí nos han expulsado, pero bueno, ya vamos a hablar de todo eso también. Pero los apóstoles siempre empezaron por la iglesia. Y Pablo siempre empezaba por la iglesia. Ya vamos a todo eso, ¿no? Y al final, pues, se extendieron a todo el mundo. De hecho, el mensaje de los 3 ángeles empieza con la iglesia. Ya vamos a Apocalipsis a entender eso un poquito más, ¿no?
¿Qué más dice? También registra, dice, otro elemento de importancia. En sus comienzos, la iglesia era judía, pero nunca habría podido cumplir su misión mundial si hubiera permanecido dentro de los límites de una religión exclusivista como el judaísmo, ¿no? Entonces, bien, ese nunca fue el propósito de Dios, pero ya saben que cuando Jesús vino, Jesús encontró todo patas arriba. Jesús, podríamos decirlo que, Dios, en todo el Antiguo Testamento hizo hasta lo imposible para que Israel fuera luz para las naciones. Pero cuando llegó Jesús, se habían encerrado en una cajita de cristal. Entonces, nada. Y ahora el cristianismo iba a hacer lo que no hizo el judaísmo, ¿no? Y obviamente que hubo mucha oposición también, ¿no? Los judaísmos y el cristianismo también necesitaba liberarse del exclusivismo, ¿no? Lucas bosqueja los pasos que llevaron a esa liberación. Su narración describe el crecimiento del cristianismo, que comenzó siendo una secta judía, ¿no? Y se convirtió en una religión internacional hasta que Pablo pudo decir que el evangelio se predicaba en toda la creación que está debajo del cielo. O sea, miren, en la época de los apóstoles hubo un impacto mundial. De hecho, según el libro de Ellen G. de White, Hechos de los Apóstoles también, ¿no? Hay un párrafo que dice que el evangelio se predicó en todo el mundo. Lo único que faltó para que Cristo viniera en esa época fue el reflejo de su carácter, que casi se logra, pero faltó. Después murieron los apóstoles, el evangelio declinó, y ya saben el resto de la historia que seguimos hasta hoy en la actualidad, ¿no? Que hoy en la actualidad también se está tratando de recuperar. No es que no se está haciendo, se está haciendo. Y bueno, eso ya vamos a verlo mejor en Apocalipsis, ¿no? Sigamos, dice. Lucas relata que miles de judíos, entre ellos sacerdotes, ¿no? Muy pronto aceptaron el evangelio. Y que las persecuciones pronto indujeron a Felipe a evangelizar a los samaritanos y al etíope que conocían algo del judaísmo. Narra cómo Pedro llegó a Cornelio, ¿no? El centurión romano. Destaca cómo unos hombres de Cirene y Chipre predicaron por primera vez a los que no eran judíos. Cómo una vez abiertas las puertas, Pablo y sus colaboradores evangelizaron un gran número de paganos, ¿no? Y cómo con la ayuda de Pedro y Santiago fue posible conseguir que los conversos gentiles fueran liberados de la sujeción al ritual judío. Su relato termina, dice, con un vívido cuadro de la propagación del evangelio por todo el mundo romano oriental. Lucas ve cómo el cristianismo llega a ser en gran medida una religión de gentiles, ¿no? Entonces, el cristianismo fue la bomba, ¿no? O sea, se esparció como se está esparciendo un virus ahorita, en la actualidad. Estoy hablando del coronavirus, ¿no? Bueno, mentira o verdad, ese es otro tema. Entonces fue una epidemia, vamos a ponerlo así, mejor dicho, el cristianismo, en el buen sentido de la palabra, obviamente, ¿no? Se esparcía, pero una cosa bárbara, ¿no? Y de hecho también las persecuciones, lo que más hacía era ser más grande, ¿no? El número de seguidores. Incluso, si no mal recuerdo, en la introducción que estaba leyendo el comentario bíblico de Adventista tomo 6, creo que un emperador llegó a decir que la sangre de los cristianos es semilla. Matabas a uno y salían 10 más. Eso era de no acabar nunca, ¿no? Entonces fue una cosa increíble. Va a ser lo mismo en el tiempo del fin. No nos olvidemos de esto. Lo que estamos viendo aquí no es nada más lo mismo que está por suceder, mis queridos hermanos, en todo el mundo, ¿no? Lucas estaba muy bien dotado, dice, para ser el historiador de ese movimiento. Se cree que era gentil. Vean, se cree que Lucas era gentil. Interesante, ¿no? De padres obviamente gentiles, o al menos un padre, ¿no? No se sabe, bueno. Mostró, dice, un profundo interés, dice, por el ministerio a los que no eran judíos, ¿no? O sea, Lucas enfatizó mucho en los gentiles, mejor dicho, ¿no? Resultó pues muy apropiado que Lucas fuera el escogido para relatar la proclamación del evangelio al mundo gentil. Bueno, y ya saben, zapatero a sus zapatos, ¿no? Y si Lucas era gentil, pues bueno, fue muy bien que le haya escrito Hechos, ¿no? El autor de los Hechos reconoce plenamente el lugar del Espíritu Santo en el crecimiento de la naciente iglesia. De hecho, fue la columna, la piedra principal. Desde el día en que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, el Espíritu aparece como el consejero de los dirigentes y de sus colaboradores por medio del milagro del Pentecostés, ¿no? Bueno, así ya vamos a ver ahorita. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso también ya vamos a verlo el día de mañana. Un poco más tarde los creyentes también fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Los 7 varones escogidos como diáconos estaban también llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y Esteban, uno de los más destacados de ellos, era varón lleno de fe y de Espíritu Santo. A medida que el relato prosigue, el Espíritu continúa guiando en situaciones tales como la ordenación de Saulo, en la aceptación de los gentiles en la iglesia, en la congregación de Bernabé y Saulo para la obra misionera, en el concilio de Jerusalén y en los viajes misioneros de Pablo. Por lo tanto, puede decirse que el libro de los Hechos es el relato de una parte de lo que hacía el Espíritu por medio de los apóstoles y sus seguidores. Y va a ser lo mismo hoy en la actualidad para nosotros. Los mismos hechos o las mismas obras que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles en esos primeros momentos, va a ser lo mismo que hará con su iglesia en estos últimos momentos de la historia. Y bueno, esa es la introducción de Hechos, un poquito larga, pero bueno, creo que hemos hecho introducciones más largas todavía. Y ahora sí vamos al libro de Hechos. Tenemos pocos versículos, son apenas 26 versículos, pero tenemos muchos comentarios muy buenos, de hecho. Ahí vamos, ¿no? Y bueno, el versículo 1 comienza así, ¿no? En el primer tratado, o en el primer libro, se está refiriendo aquí Lucas al libro de Lucas, oh Teófilo, ¿no? He hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Y bueno, aquí, ¿no? Nos habla de este famoso Teófilo que ya lo vimos en el versículo 3 del capítulo 1 de Lucas, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. El cual parece ser que era un gentil, un discípulo obviamente de Lucas, alguien muy destacado, ¿no? Y aquí simplemente Lucas dice, mira, esta es la obra que sigue del libro de Lucas, ¿no? Prácticamente así, del primer tratado, que en ese tiempo no se debe haber llamado Lucas, ¿no? Simplemente Lucas lo debe haber puesto como un tratado, ¿no? Entonces le da a Teófilo, ¿no? Había la costumbre en esa época de que cuando uno escribía algo, le daba a alguien de confianza para que le eche un ojo. Hoy en la actualidad creo que los escritores hacen lo mismo, ¿no? Entonces eso fue más o menos lo que está pasando aquí. Y pues bueno, gracias a eso también tenemos el libro de Hechos, ¿no? Entonces, Lucas escribiéndole a Teófilo, ¿no? Y bueno, dice, hasta dice, ya, muy bien, hablando de Jesús, dice, comenzó a hacer y enseñar hasta que fue llevado, dice, al cielo, ¿no? Dejando órdenes, ¿no? A los 11, dejando órdenes inspirado en el Espíritu Santo, dejándonos orden a los 11, inspirado en el Espíritu Santo. O sea, aún en el clímax final de la etapa de Cristo en esta tierra, él seguía siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hasta donde se entiende, parece que aún no se le daba todo el tributo de su deidad, parece ser. No sea como sea, simplemente fue guiado por el Espíritu Santo y todo lo que dijo hasta cuando se desapareció en los ojos de ellos fue dado por el Espíritu Santo, ¿no? Yo diría que ni siquiera se le dio toda su gloria, porque si se le hubiera dado toda su gloria, ¿cómo hubiera bajado? Bueno, son cositas que quedan en el aire, ¿no? Sea como sea, Lucas está hablando, ¿no? De las instrucciones que fue dejadas por Jesús, inspiradas por el Espíritu Santo. Obviamente que está hablando de la gran comisión y bueno, etcétera, etcétera. Eso pues lo vimos en Mateo 28, ¿no? Dice, dice, pruebas, ¿no? Bueno, dándoles pruebas, ¿no? Las pruebas que vivía, ¿no? Que resucitó, ¿no? Y hablándoles, ¿no? Del reino, ¿no? Por 40 días. Bueno, no fueron 40 días seguidos. De hecho, en esos 40 días Jesús hizo muchas visitas, unas escritas, otras ignoradas, otras olvidadas simplemente. No sabemos exactamente qué cosas hizo en esos 40 días, pero más que seguro es porque estaba visitando al uno y el otro y confirmando la fe de muchos. Estaba haciéndole lo último que podía hacer por ellos, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo Cristo en esos 40 días, ¿no? Enseñándoles, bueno, estaba enseñándoles la verdadera interpretación de las profecías, ¿no? Explicándoles y dándoles la orden para predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Hablándoles del bautismo, ¿no? Y certificándolo como también una prueba pública de aceptación de la fe, ¿no? Y también hablándoles y dándoles la promesa de que siempre estaría su presencia en la iglesia, ¿no? Que eso también lo podemos ver más adelante en Apocalipsis, caminando en medio de los candelabros, ¿no? Y eso, ¿no? Muy bien, eso le está hablando aquí Lucas. Y miren,
les dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, textualmente, el versículo 4 dice así, que no se fuesen de Jerusalén, ¿no? Miren, vamos a quedarnos aquí un ratito. Hoy en la actualidad, yo escucho a un montón de personas decir lo siguiente. Voy a hablar específicamente de la iglesia adventista, porque sé que la mayoría de los que me están viendo son adventistas, ¿no? Diciendo lo siguiente, hay que salir de la iglesia, hay que irse de la iglesia adventista. Yo voy a aclarar muy bien esto una vez más. Yo soy un miembro oficialmente borrado de la iglesia adventista por notificación del pastor del pastor que estaba, porque antes de irse, obviamente para evitarse problemas, estrategias de ellos, ¿no? Antes de irse, antes de que lo cambiaron, vino y me dijo, te vamos a borrar. Y para evitarse problemas y dejar el muerto en paz, pues bueno, lo cogieron, lo cambiaron. Y son estrategias que utilizan ellos, ¿no? Entonces miren, yo soy un miembro oficialmente borrado de la iglesia adventista. Y aún así yo les digo, mis queridos hermanos, la verdad es la verdad. Si a nosotros nos dan un púlpito, si a nosotros nos dan un cargo o lo que sea, acéptenlo, amén por eso. Pero si a nosotros, como me ha pasado a mí y a muchas personas más, nos han borrado injustamente porque simplemente no les caímos bien o bueno, etcétera, etcétera, muchas otras circunstancias, pues bueno, mis queridos hermanos, ¿qué se le va a hacer? No, sigamos nuestro camino. Pero miren, si nosotros podemos permanecer dentro de la organización, hagámoslo. Esa fue la instrucción de Jesús a sus apóstoles. Quédense dentro de Jerusalén. Y en el libro de, no me acuerdo si era de Lucas o de Juan, creo que fue de Juan, ¿no? Decía de que iban todos los días a adorar al templo. Jesús ya había muerto en la cruz, ya el templo no tenía significado. Y aún así ellos iban a adorar al templo, a orar y toda la cuestión. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo? Paralelismo. Vuelvo y repito, que a nosotros nos expulsen, nos borren y nos traten de lo peor es muy diferente a que nosotros voluntariamente nos vayamos, ¿no? Si te tratan de lo peor, te expulsan, lo que sea, oye hijito, ándate, no pasa nada, ¿no? Pero si te dan chance, pues te dan incluso el púlpito para predicar, pues acéptalo, ¿no? Acógelo, ¿no? No pasa nada. No nos vayamos de Jerusalén a menos que la persecución así lo haga, como lo vamos a ver más adelante en el año 34, ¿no? Y bueno, aquí les recuerda, ¿no? De Juan, ¿no? Porque Juan bautizaba en agua, y les iba a caer ahora el bautismo del Espíritu, pero tenían que estar dentro de ¿qué? De Jerusalén, ¿no? Entonces, esta fue la orden que se le dio a los apóstoles. Y justamente hablando de los apóstoles, ¿no? Vamos a analizar un poquito la palabra apóstoles. La palabra apóstoles significa enviado, ¿no? O despachado, enviar, embajador, mensajero. Entonces, miren, esto es lo que eran los apóstoles, ¿no? Mensajeros, embajadores de Dios, ¿no? Enviados de Dios, ¿no? Y bueno, quedémonos con eso, ¿no? Entonces nosotros también deberíamos de ser apóstoles en ese sentido, ¿no? Y al igual que Pablo, aunque no pudo ver físicamente a Cristo, podemos verlo en espíritu. De cierta manera deberíamos aspirar o tratar de ser apóstoles, ¿no? Pero bueno, eso vamos a seguir viéndolo más adelante, ¿no? Entonces miren, miren, entonces dice que, bueno, reuniéndose los apóstoles, ¿no? Le preguntaron a Jesús cuándo restablecería el reino de Israel. Ellos seguían esperando un reino literal, seguían esperando un reino literal, seguían esperando que la soberanía judía, ¿no? Se restaurara, aunque aquí nos habla del reino de Israel, ellos se estaban refiriendo específicamente a la soberanía judía, pues el linaje judío y sobre todo del linaje de David eran prácticamente, por así decirlo, el linaje real, bueno, eran el linaje real que realmente iba a establecer el reino, ¿no? De Judá. Y bueno, hay muchas cosas que ellos tenían en mente ahí. Entonces, cuando se estaban refiriendo a Israel, se estaban refiriendo a Judá, que era prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la última reunión que tienen obviamente los apóstoles con Jesús, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Cuándo, no? Vas a establecer el reino, ¿no? Le hacen esa pregunta, ¿no? Ellos no entendían que Jesús había establecido un reino espiritual. Aún les faltaba el Espíritu Santo. Es lo que yo vuelvo a repetir, ¿no? Y en la actualidad nosotros entendemos muchas cosas, pero no todas, ¿no? Y nos falta aún el Espíritu Santo, ¿no? Ahí vamos a entender muchas cosas más.
Entonces, ellos no entendían que el reino espiritual se había, ¿no?, establecido para todas las personas en todo el mundo y dentro del corazón de cada una de ellas, ¿no? Entonces Jesús les dice, miren, no les toca a ustedes saber, ¿no?, el momento ni el tiempo, ¿no?, en el que el Padre ha fijado, dice, con su autoridad, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. En otras palabras, ustedes no les toca saber a ustedes la fecha ni la forma, ¿no?, del establecimiento del reino. No es de su incumbencia, no es la verdad presente que ustedes necesitan saber. Es lo que les dijo Cristo prácticamente, ¿no? Entonces dice, pero recibirán, dice, el Espíritu Santo, ¿no? Y serán, dice, mis testigos, dice, para salvar, sí, mis testigos, ¿no? ¿Para qué? Obviamente para predicar en todo el mundo, ¿no? Y comienza, ¿no?, en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, primero iban a empezar ¿por dónde? Por la casa, ¿no? Jerusalén, por la iglesia. Después, ¿por dónde? Por Judea, por las inmediaciones, ¿no? Por Samaria, ya vamos un poquito con los gentiles y al fin y al último con el fin de la tierra. Y esto me recuerda mucho al mensaje de los 3 ángeles. Tal cual, aquí está el mensaje de los 3 ángeles, si no se dieron cuenta. Son 3 ángeles y el mensaje del 4.º ángel de Apocalipsis 18 nos habla de que la tierra queda alumbrada con su gloria. Toda la tierra queda alumbrada con su gloria. Justamente lo que dice acá, hasta lo último de la tierra. O sea, aquí está el mensaje de los 3 y del 4.º ángel, ¿no? Es lo mismo y en la actualidad. Pero debe empezar todo ¿por dónde? Por la iglesia. La iglesia tiene aún su tiempo de gracia, por supuesto. ¿Acabó el tiempo de gracia para la iglesia adventista? No ha acabado. ¿Debemos seguir predicando y exhortando a la iglesia? Por supuesto que sí, ¿no? Cuando se dicta la ley dominical, pues bueno, las cosas van a cambiar en ese sentido, ¿no? Pero eso ya vamos a analizar todo en Apocalipsis, ¿no? Muy bien. ¿Dónde me quedé? Ya. Y bueno, Pablo también ayudó mucho, ¿no?, al cumplimiento de esto, ¿no?, de llegar hasta los confines del planeta Tierra, ¿no? Una obra mundial que fue lo que se realizó en la época de los apóstoles, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, dice que habiendo dicho todas estas cosas, dice que él fue alzado y una nube lo ocultó de sus ojos, ¿no? Según el Deseado de todas las gentes, página 771, dice que era una hueste de ángeles. También aquí lo dice un escrito que vamos a leerlo más despuesito, ¿no? Y bueno, aunque los apóstoles no pudieron ver resucitar a Cristo, sí lo vieron irse, ¿no? Y eso fue más que una prueba, evidencia de que era el Hijo de Dios, ¿no? Y ellos, pues bueno, se quedaron ahí viéndolo, ¿no? Como poco a poco se desaparecía el Jesús, ¿no? Y en eso dice que aparecieron 2 varones en vestiduras blancas, 2 ángeles en formas humanas, vamos a decirlo así, ¿no? Mientras ellos miraban, ¿no? Ahí los pobres viendo, pues, tristes, melancólicos, quizás llorando, felices, quién sabe cómo estaban, ¿no? Pero veían cómo se iba su buen maestro, ¿no? Y ellos le dicen, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya, Galileos, ¿no? Varones galileos, hombres galileos, muchachos galileos, ¿no? Porque parece ser que la mayoría, casi prácticamente los 11 eran galileos, a excepción de Judas. Parece ser, no se sabe. Le dicen, ¿por qué miran al cielo? ¿Por qué se quedan viendo el cielo? ¿No? ¿Qué hacen con la boca abierta? Vamos a decirlo así, ¿no? Así como fue llevado, ¿no?, Jesús, ¿no?, él también va a venir. Bueno, tanto en el sentido, así como se fue entre ángeles, va a venir en ángeles. Tanto en el sentido de que así como físicamente se fue, físicamente también va a volver, ¿no? Eso les dice los ángeles, le dan esa promesa, ¿no? Estos ángeles en forma humana, ¿no? De igual manera, al momento en que le dice, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué se quedan viendo al cielo? Tienen que trabajar. Prácticamente es lo que también les trata de decir los ángeles, nos vayan a trabajar en una gran obra que hacer ustedes viendo al cielo, ¿no? No se preocupen, que así como se ha ido, él va a volver, ¿no? Entonces dice que de ahí descendieron, ¿no?, del Monte de los Olivos, ¿no?, y fueron a Jerusalén. Y aquí nos dice que más o menos quedaba un camino de un sábado, o sea, más o menos un kilómetro. Había entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, había 1 kilómetro de distancia, mejor dicho, ¿no? Y pues bueno, bajaron del Monte de los Olivos y fueron a Jerusalén, ¿no? Y dice que fueron al aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Bueno, el aposento alto no es nada más ni nada menos que una habitación de una casa. Es el segundo piso, ¿no?, vamos a decirlo así prácticamente, de una casa común y corriente, de una casa cualquiera, ¿no? Y eso, ¿no? Y aquí, bueno, se nos da el nombre de los 11 apóstoles, ¿no? Que
que estaban ahí, ¿no? Que subieron al aposento alto, ¿no? Y todos dice que estaban en espera, todos dice que estaban en un solo espíritu. Al fin tenían comunión, ya no estaban peleándose por el puesto más alto, ni por quién era el más guapo, ni nada por el estilo. Tenían un mismo sentido común, podemos decirlo así, ¿no? Bueno, ya sabemos que en el aposento alto pasaron 10 días, eso lo dice más adelante, ¿no? Eso también lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles del N.G. de Guay. No, y dice, bueno, que estaban en un solo espíritu, dice, perseveraban, ¿no? O se dedicaban con fervor, ¿no? A la oración, que también sería una mejor manera de decirlo, ¿no? Y dice que ahí estaban con las mujeres, posiblemente se está refiriendo a la esposa de algunos de ellos, ¿no? O se está refiriendo a las Marías que seguían a Jesús, María Magdalena, María la madre de Jesús, María la madre de no sé quién. Bueno, posiblemente también se refiere a ellos, no se sabe, simplemente se refiere a las Marías. Puede serse las Marías, tanto como las esposas de los apóstoles. Y nos destaca a María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Y bueno, simplemente nos destaca quizás María, porque era la única mujer ahí fuera de las esposas de ellos, no se sabe específicamente, ¿no? Y los hermanos de Jesús que no habían creído nunca, ¿no? Los cuales eran Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no? Nunca habían creído en él, pero ya pues después de todas estas cosas creyeron. Y parece ser más adelante que incluso Jesús le hizo una visita personal a Jacobo, eso creo que lo vamos a ver en otro evangelio, si no mal recuerdo. Entonces ahí estaban, no estaban por si acaso, como dicen algunos católicos, adorando a María. No, por favor. Realmente estaban orando todos ellos, ¿no? Junto con las mujeres, nada más, eso es todo, ¿no? Y se destaca a María y la participación de sus hermanos como los nuevos conversos, por así decirlo, ¿no? Eso es todo. No hay por qué buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Y bueno, en esos momentos, en ese momento quizás del primer día de los 10 días, ¿no? Dice que el apóstol, el Pedro, se levantó, ¿no? Al fin Pedro como un buen líder, ¿no? No un líder que aspira a ambiciones banales, ¿no? Sino un líder de verdad, ¿no? Dice que se levantó, ¿no? Se puso en pie entre los casi 120 que estaban ahí, ¿no? Entonces dice, comenzó a hablar, ¿no? Hermanos, dice, es necesario, dice, que se cumpliera lo escrito acerca de Judas, ¿no? Y bueno, ya sabemos, aquí es donde escribe un poquito acerca de Judas, ¿no? También vemos en la dialéctica que utiliza el apóstol Pedro, que es muy educado, no se refiere de una manera fea con Judas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Realmente vemos a un apóstol Pedro cambiadísimo, para el que conocíamos. Es como si fuera otra persona prácticamente, ¿no? Pero bueno, sigamos en lo que estaba aquí diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Como decíamos, al fin, vemos realmente un gran líder, ¿no? En parte de él, ¿no? Y bueno, ya, muy bien, ¿no? Dice, era de nosotros, dice, y tenía nuestra responsabilidad. Y bueno, aquí simplemente sigue hablando de Judas, ¿no? Se compró, dice, una tierra, dice, con las 30, bueno, aquí también habla, ¿no? De que con esas 30 monedas se compró una tierra, que justamente eso lo vimos en los evangelios. Los mismos sacerdotes compraron esta tierra, y al fin y al cabo esta tierra terminó siendo, ¿no? Un lugar de profanación, vamos a decirlo así, un lugar de inmundicia, ¿no? Ya que ahí eran enterrados los gentiles, y en este caso incluso Judas fue enterrado con los gentiles, ¿no? Y bueno, ¿no? También vemos algo interesante, ¿no? De que Judas esperaba llegar a lo alto y bueno, cayó en lo más bajo en todo el sentido de la palabra, en el sentido literal como simbólico, ¿no? Al fin y al cabo el pobre simplemente terminó, como vimos, ¿no? Destripado, ¿no? En el suelo, ¿no? Y bueno, en fin, terminó hecho un desastre, ¿no? Todo lo que él aspiraba se le dio, pero en contraste, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Bueno, dice que el evento fue tan extraordinario, ¿no? La muerte de él fue tan particular que toda Jerusalén le llamó la atención este caso, ¿no? Y este campo donde murió Judas le pusieron campo de sangre, ¿no? Y bueno, ahí queda, ¿no? Esa anécdota, ¿no? Y bueno, dice, está escrito en Salmos, ¿no? Que su tierra sea desierta, ¿no?
y que otro tome su lugar, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver en Salmos 69:25, en Salmos 109:8, ¿no? Esta profecía que se aplicó a Judas, ¿no? Y bueno, vamos a la parte final del capítulo 1 para tener el estudio de esta primera parte de Hechos, ¿no? Y bueno, dice, entonces el apóstol Pedro dijo, miren, es necesario, dice, buscar, dice, entre los que anduvieron, dice, con Jesús, ¿no? Y que, bueno, que anduvieron con Jesús y con los 12 apóstoles, ¿no? Desde que Juan bautizaba hasta que fue recibido arriba, ¿no? Alguien que haya tenido esta experiencia, ¿no? Que haya conocido a Juan el Bautista, que haya estado con los apóstoles, que haya estado con alguien que haya tenido esta experiencia era necesario, ¿no? Para poder completar el trabajo, ¿no? Entonces, mire, realmente Jesús había asignado 11, esto es interesante. Jesús había asignado a 11 y Judas se coló, ¿no? Se coló en la fiesta, ¿no? Y Judas, ahora, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Al fin y al cabo, el pobre salió, se descartó del discipulado, pero era necesario completar el número 12. ¿Por qué? ¿Por qué hay su simbolismo, no? Si nosotros hablamos una vez más del significado de los números en la Biblia, ¿no? El 12 es el número del orden del gobierno de Dios, ¿no? 12 apóstoles, 12 tribus, 12.000 de cada tribu de los 144.000 sellados, y así nos podemos ir de largo, ¿no? Entonces, era necesario que se complete este símbolo, ¿no? Para poder hacer la tarea, ¿no? Y eso, nada más. Podríamos entrar en más detalles, pero yo creo que ese es el más principal, ¿no? Era necesario completar este simbolismo, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Así dice que se presentaron dos, ¿no? José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, ¿no? Y bueno, aquí también hay algo interesante, ¿no? Se presentan dos, uno que tenía la reputación de Justo, ¿no? Y otro que simplemente le llaman Matías y nada más, ¿no? De ahí también podríamos sacar una valiosa lección, ¿no? De que realmente, ¿no? A veces, eh, bueno, como ya lo hemos visto, también lo vimos bastante en el Antiguo Testamento, ¿no? No es tan importante, ¿no? El cómo te llaman las personas, sino cómo te ve Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, bueno, seguimos en la historia, ¿no? Dice que oraron, ¿no? Y orando dijeron así, bueno, fue una oración de corazón, ¿no? Dice, tú, Señor, que conoces los corazones, muéstranos a cuál has escogido, ¿no? Bueno, una oración muy bonita, corta y precisa, ¿no? Una oración de confianza, ¿no? Para ocupar el lugar de Judas, ¿no? Y bueno, dice que echaron suertes. ¿Cómo echaron suertes? Ni idea, sinceramente, ¿no? Y dice que la suerte cayó sobre Matías, ¿no? Y fue contado con los 11 apóstoles, fue parte de los 12, ¿no? Entonces, bueno, aquí también vemos algo. Aquí vemos cómo la iglesia ejerce su poder, ¿no? Para elegir, ¿no? Pero veamos algo también interesante, ¿no? El catolicismo, vamos a hablar un poquito del catolicismo, ¿no? Ellos, bueno, el papado específicamente, llega al punto, ¿no? De que de que él llega a aseverar de que tiene más autoridad que Dios, ¿no? Eso es una de las herejías de la Iglesia Católica. Y lo que nosotros hagamos en la tierra, primero se hace en el cielo. En este caso, por ejemplo, vemos que ellos seleccionan a dos personas, ¿no? Quizás ellos se pusieron de pie, se ofrecieron voluntariamente y dijeron, bueno, nosotros hemos estado desde Juan el Bautista, y tal vez han de haber presentado sus referencias, han de haber habido sus testigos, bueno, quién sabe. Sea como sea, se eligió a las dos personas, los más opcionales, ¿no? Ahora, los apóstoles pudieron haber dicho, mira, ¿qué tal si cogemos a José, ¿no? El justo, ¿no? A mí me parece mejor, ¿no? Lo pudieron haber hecho con toda la autoridad que ellos tenían. Al fin y al cabo estaba aquí ya fundada, vamos a decirlo prácticamente, la iglesia. Pero ellos, miren, ellos hacen algo interesante. Ellos cogen y echan suerte, ¿no? Y la suerte dice que cae sobre Matías, ¿no? Entonces, miren, y al fin y al cabo, esa es la elección que ellos llegaron a tomar, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, nosotros en la actualidad, primero que nada, no, bueno, ya vamos a hablar un poquito de esto de echar suerte en los comentarios del espíritu de profecía, ¿no? No es algo que siempre deberíamos hacer. Yo creo que hay circunstancias en las cuales obligadamente hay que echar suerte. Oye, no pasa nada, ¿no? No es pecado. Ya, pero hay otras circunstancias en las que se debe de hacer un discernimiento inteligente. Vamos a ponerlo en práctica. Digamos que nosotros estamos en nuestras iglesias y se va a elegir el siguiente líder de la iglesia, ¿no? Y en esto tenemos a dos personas que son las más indicadas, ¿no?
¿Qué hacemos? Cogemos y tiramos una moneda al aire y el que eligió cara y el que eligió sello, pues bueno, no es lo que deberíamos de hacer. Realmente se debería de hacer incluso, si es posible, una oración, ayuno, ¿no? Para que Dios nos muestre cuál es la persona más adecuada para el cargo, ¿no? Es lo que se debería de hacer. Humanamente nosotros podemos ver el afuera, ¿no? Podemos ver que el uno es justo y el otro simplemente es Matías, ¿no? Y podemos tomar la decisión equivocada dejándonos llevar por nuestros sentidos, que siempre en ese sentido, en el sentido espiritual, no son muy confiables, ¿no? Entonces, no es lo que nosotros deberíamos de hacer, la verdad, ¿no? La iglesia ejerció su poder de elegir a una persona, sí, pero primero fue con la aprobación divina. Y es todo lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Todos los planes que pueden llegar a tener una iglesia, una congregación, una denominación, una corporación, lo que sea, tiene que ser basado con un escrito, está, si no, no sirve, es basura, no hay otra manera para decirlo, no hay una manera más suave de decirlo, ¿no? Y yo se les digo que de manera personal, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me han reclamado muchas cosas, ¿no? Que eso está mal, que estás criticado, que yo lo otro, yo simplemente he dicho esto, comprueben con la palabra de Dios o con un escrito del Espíritu de que eso está bien y yo me retracto. Nunca nadie presenta tal cosa. Presentan argumentos humanos, que sí, que no, que mira, que la cultura, que los jóvenes, que hay que ser didácticos, que hay que ser ni siquiera, que ni si cuánto, pero no presentan nunca un escrito está. Entonces, lo que ellos hagan, sea lo que sea, o lo que nosotros hagamos a veces, simplemente es qué cosa, es con una base humana. Es como la comida, la alimentación. Mire, por ejemplo, de manera personal, mi comida chatarra favorita, lo voy a decir, mi comida chatarra favorita es la pizza. Ya, ¿es sano comer pizza? El queso no es adecuado. La harina con que se hace la masa tampoco es adecuada, ¿no? Y lo único que por ahí podría ser pasable son las verduras que le ponen, ¿no? Hablando en un caso de una pizza vegetariana, obviamente. Y el resto, si yo me como una pizza, lo hago porque me la quiero comer. No porque es sano, no porque me beneficia, simplemente porque me la quiero comer por gula. Fin de la historia. ¿Ya? Pero si digo, no, es que mira, es que ni siquiera ni si cuánto, y que no, y que Dios dice que nosotros vivimos de ser gozosos y vivir feliz. A ver. No me saques de contexto lo que tú estás haciendo. No me lo trates de respaldar torciendo un pasaje bíblico. Simplemente hazlo porque quiero. Y vuelvo y repito, y si yo me como la pizza, me la como porque quiero. Y punto. Yo no tengo por qué estar buscando aprobación divina para hacer eso, porque no hay, no existe. ¿No? Simplemente no voy a disfrazar, ¿no? El comer comida chatarra como parte de la reforma pro salud. No lo voy a hacer porque no es así. Simple y llanamente así, ¿no? Entonces, miren, eso es el asunto, ¿no? Cualquier cosa que se haga en una iglesia tiene que tener un escrito está. Si no, no sirve, mis queridos hermanos. Es basura. Simplemente son mandamientos de hombres, ¿no? Y vamos a leer los escritos del Espíritu y Profecía del día de hoy. No son bastantes, prácticamente es una hoja, casi 2 hojas, una hoja y media como quiera, ¿no? Y están muy interesantes los escritos, ¿no? Y vamos a leerlos, ¿no? Y el primero nos dice el libro de Hechos, instrucción para hoy día. Y miren lo que nos dice así. Todo el libro de los Hechos debe ser estudiado cuidadosamente, ¿no? Todo el libro de los Hechos debe ser estudiado cuidadosamente. Y es prácticamente lo que yo dije en la introducción. Está lleno de una instrucción preciosa. Registra las vicisitudes en la obra de evangelización, cuyas enseñanzas necesitamos hoy en nuestro trabajo. Es una historia admirable. Se refiere a la más elevada educación que deben recibir los alumnos en nuestros colegios. ¿Qué les puedo decir? Mire, hoy la sociedad es una locura. Ya, yo solamente me voy a mi infancia, estamos hablando de 20 años atrás nomás, verán que no soy tan viejo ni tan joven tampoco. Y el mundo era tan diferente. Yo me acuerdo que uno cogía, salía a la calle, jugaba tranquilamente, uno tenía amigos de toda índole, ¿no? Y todos eran sanos, vamos a decirlo así, eran santos a comparación de los que hay hoy, de los niños que hay hoy en la actualidad, ¿no? Pero hoy en la actualidad, un padre o una madre tiene desconfianza de dejar a su hijo jugando en la calle. No se puede, no hay esa paz, ¿no? Ahora, ¿por qué? Pues la educación se ha degradado, como ya he dicho varias veces, a Dios lo han sacado de una patada de la educación, ¿no? Y ni hablemos de las iglesias cristianas, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Hay mucho que decir en ese asunto, pero bueno.
Mm, Ahora, pero mis queridos hermanos, la primera y la verdadera educación se da en casa. Nada más les voy a decir ahí, ¿ya? Siguiente cita dice, paternidad literaria del libro de los Hechos. Dice, Lucas, el autor del libro de los Hechos, y Teófilo, a quien está dirigido, habían disfrutado de un grato compañerismo. Teófilo había recibido muchas instrucciones y gran discernimiento espiritual de Lucas. Este había sido el maestro de Teófilo y aún sentía la responsabilidad de dirigirlo e instruirlo, de sostenerlo y protegerlo en su obra, ¿no? Y bueno, justamente ahí coge él y le da el libro de Lucas, ¿no? Como le tenía confianza, le dio el libro. Bueno, eso ya también ya lo vimos en la introducción, ¿no? Siguiente cita nos dice, se debe predicar el sencillo evangelio, no llamativas especulaciones. Y miren, aquí vamos a hablar acerca del día y la hora. Se pueden fijar fechas. Miren, yo de manera personal, vuelvo y repito, yo de manera personal he dicho un par de fechas, no pasa nada, ¿no? Pero yo también he dicho que puedo estar totalmente equivocado. El problema es este, miren, yo sigo esperando el año 2021, tengo toda la fe de que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Ni idea. Que puede ser un poquito antes, oye, puede ser un poquito antes, ¿no? Al fin y al cabo, yo no soy Dios, no soy profeta, no he tenido sueños, no he tenido visiones, un ángel no se me ha revelado, nada de eso me ha pasado, así que yo no puedo afirmar nada, ¿no? Pero tengo mis sospechas de que algo gordo va a pasar en ese año, ¿no? Ahora, ¿qué tal si yo cojo, ¿no? Y toda mi vida, vamos a decirlo así, la dirijo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Poniendo todo mi ser en tal evento, en tal fecha. Eso es un problema. Eso es un problema muy grande. Porque yo puedo estar totalmente equivocado, ¿no? Y todos mis planes y todo lo que yo hago puede ser totalmente frustrado por haber puesto mi fe en tal año, ¿no? No podemos hacer eso nunca. Que nosotros en nuestra mente digamos, oye, puede ser que ese año pase esto. No pasa nada, ¿no? No es tampoco pecado. Pero hay personas que cogen y hacen toda su vida en el plan de algo que por ahí dice que descubrieron. Y ahí viene el problema. No podemos hacer esto. Que se puede especular muchas cosas, se puede especular muchas cosas. Pero coger, y vuelvo y repito, y poner todo, vamos a decirlo así, poner todos los huevos a una sola gallina, ese es el problema. Y miren, vamos a la lectura y miren lo que dice. Los discípulos sentían deseos de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios, pero Jesús les dijo que no les era permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no los había revelado. Miren, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría saber la fecha exacta de la venida de Cristo? A mí me encantaría. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría al menos saber en qué año o en qué mes y en qué año, no vamos a decir ni siquiera el día, pero en qué mes y en qué año se va a dictar la ley dominical? ¿A quién no le gustaría? A mí me gustaría, pero ¿nos interesa realmente saber eso? Ahí viene la pregunta, ¿verdad? Ahí viene la pregunta. ¿Nos interesa? ¿Nos beneficia realmente saber eso? Bueno, vamos a seguir leyendo para ver solamente en qué nos beneficia saber todo esto, ¿no? Entender cuándo debía ser restaurado el reino de Dios no era lo más importante que debían conocer. Para los apóstoles eso no era importante, ¿no? Debían ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Repito, debían ser hallados, encontrados, siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Debían ser los representantes del carácter de Cristo ante el mundo. Y hoy es lo mismo. A lo que nosotros realmente nos debería interesar es el tema de la justificación por la fe, nada más. Listo, mis queridos hermanos, uno puede saber hasta en qué año, y se puede llegar más o menos aproximadamente a saber o entender en qué año va a venir Cristo, se puede. Pero ¿saben qué? No importa, no interesa, porque a mí la muerte me puede sorprender mañana y cómo morí yo, esperando el año 2000 no sé cuántito. ¿De qué sirvió? De nada sirvió, ¿no? Lo que era esencial para una vida cristiana llena de éxito en los días de los discípulos es también esencial en nuestros días, ¿no? La misma prioridad para ellas es la misma prioridad para nosotros, a tratar de alcanzar el carácter de Cristo. Fin de la historia. Y no importa si Cristo viene mañana o viene en 100 años. No importa. No estoy diciendo que Cristo venga en 100 años. Solamente estoy diciendo, un decir. No importa, ¿no? Esta es también la obra en que nosotros debemos ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna sazón o tiempo especial de conmoción,
debemos aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe ser hecho para que las almas puedan ser salvas. En lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad y que no ha revelado a los hombres, debemos rendirnos ante el dominio del Espíritu Santo para cumplir con nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida no adulterado con las opiniones humanas a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. Ahí está. Es lo que nosotros nos debemos ocupar, nos deben interesar y deberíamos hacer. Vuelvo y repito, que por ahí estudiemos algo, no pasa nada. Pero dirigir cada fuerza, cada pensamiento, cada tiempo de nuestra vida a un evento que posiblemente puede estar equivocado y más que seguro hasta el día de hoy ha sido así, no tiene sentido. ¿Me entienden? ¿No? Es como si yo me pasara añorando, ¿no?, al amor de mi vida y nunca veo a las mujeres que me rodean. ¿Qué sentido tiene eso, no? Es más o menos así, ¿no? Seguimos. Satanás siempre está preparado para llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad. Yo he escuchado, Cristo viene en el año 2028, Cristo viene en el año 2035, Cristo viene en el año 2050, que Cristo viene en el año 2000, decían cuando yo andaba por ahí jugando con carritos aún, ¿no? Y así, Cristo ha venido, naranjas, limones y mandarinas. Verán, yo les digo algo. Cuando sucedan los eventos que están por venir y que ya están sucediendo, nosotros vamos a entender qué tan pronto está viniendo Cristo. Miren, con lo que ahorita está pasando en el mundo y entendiendo un poco la profecía y cómo funciona el nuevo orden mundial, yo les digo algo. A nosotros, yo les digo algo por usar un número redondo. A nosotros nos queda un aproximado de 10 a 15 años, máximo. Desde el punto de vista de hoy, desde donde estamos parados en este momento de la historia, viendo cómo más o menos ellos han trabajado en la historia y todo esto, entendiendo un poquito, yo digo que los planes de ellos los pueden efectuar totalmente en un lapso aproximadamente de 10 años, ¿no? Que eso, la venida de Cristo nos pone obviamente en un espacio de 10 a 15 años. Y listo. Eso no hay que... Yo no necesito coger y sacar por acá y que en hebreo esta letra significa no sé cuánto y eso suma ni siquiera con los 144.000 y nos da el año tal y cual. No necesito eso, simplemente viendo las señales, ¿no? Es como cuando va a llover, ¿cómo te das cuenta que va a llover? Hay muchos signos para ver. Cuando tú ves todos esos signos cumpliéndose, ¿tú qué dices? Quedan minutos para que llueva, ¿no? Y cuando eres bien bueno pronosticas a veces exactamente. Ya, una vez yo estaba así, yo dije, aquí llueven unos 15 a 20 minutos, dicho y hecho. 15 a 20 minutos llovió. Porque uno ya se da cuenta, ¿no? Entonces acá es lo mismo, mis queridos hermanos, ¿no? No veamos la fecha, veamos los eventos. Y eso obviamente automáticamente nos lleva, ¿no?, a que realmente falta muy poco para la venida de Cristo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Satanás siempre está esperando para llenar la mente con teorías y cálculos que desvían a los hombres de la verdad presente y los incapacita para dar al mundo el mensaje del tercer ángel. Miren, ahí está. Por andar dando fechas, nos olvidamos del mensaje del tercer ángel. Ya vamos a estudiar Apocalipsis, tranquilos. Siempre ha sido, dice así, pues nuestro Salvador con frecuencia tuvo que reprender a los que se complacían en especulaciones y siempre estaban investigando aquellas cosas que el Señor no había revelado. Bueno, y la fecha de la venida de Cristo ha sido ocultada. Sabemos, hasta donde entendemos también, que se tienen que cumplir 6.000 años. ¿Cuándo se cumplen esos 6.000 años? Una de las teorías más fuertes que hasta el día de hoy he escuchado es en el año 2031. Realmente es casi irrefutable, voy a admitirlo, esta teoría, pero señores, en 1844 se equivocaron un montón de personas, porque simplemente Dios puso la mano y dejó solamente ver una parte, y por más eruditos y personas de todo corazón que estudian la palabra de Dios no se dieron cuenta del error, hoy ¿podría Cristo hacer exactamente lo mismo? Lo puede hacer, así que en ese sentido yo no me confío, ¿no? Puede ser que Cristo venga un poquito más antes, puede ser que Cristo venga un poquito más después, no lo sé, y yo no puedo asegurar nada, hasta que yo no vea el cumplimiento de los eventos proféticos. Si Dios nos presta vida y yo veo el cumplimiento de ciertos eventos proféticos, yo mismo me he de pronunciar y decir, miren, posiblemente puede faltar tanto tiempo. De lo contrario, no se puede asegurar nada, ¿no? Porque yo hasta ahorita no veo nada, ¿no?
Pero igual, de igual manera, ahorita las cosas van un poco aceleradas, entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Simple y llanamente así. Vuelvo y repito, aunque de manera personal les digo algo, es una de las teorías más fuertes de la aproximación de la venida de Cristo. Yo de manera personal no les puedo asegurar nada, ¿no? Vuelvo y repito, para mí podría ser un poquito más antes o un poquito más después, podría ser incluso alrededor de ese año, porque la ONU tiene su plan, el plan 2030. Algún día vamos a ver si después del año bíblico vamos a hacer muchos temas acerca de eventos proféticos, no, sino que estamos con el año bíblico y necesitamos esta experiencia primero, ¿no? Y vamos a hablar de la agenda de la ONU, qué es lo que tienen planeado realmente estos psicópatas. No hay otra manera de decirlo, ¿no? Y ellos tienen fijado en el año 2030 qué irá a pasar en ese año. Satanás tiene sus planes y sus profecías. Eso también tenemos que estudiarlo. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar después del año bíblico, mis queridos hermanos. Y bueno, todo siempre se hará gracias a su apoyo, ¿no? Y si Dios lo permite. Pero por el momento estamos en el año bíblico y sigamos, ¿no? Jesús había venido, dice, a la tierra para impartir importantes verdades, dice, a los hombres. Y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones, de cumplir con sus deberes presentes y los mensajes de Jesús eran de una naturaleza que impartía conocimiento para su uso diario e inmediato, ¿no? Bueno, teoría y práctica, pero ahí, ¿no? Así era Jesús. Jesús dijo, esta es la vida eterna, miren, esta es la vida eterna, esto es lo que nos interesa, ¿no? La vida eterna no nos interesa, pues eso me interesa a mí, pues vamos a ver cuál es la vida eterna para Cristo. Que te conozcan a ti, conozcan tu carácter, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que nos interesa. Mira, mis queridos hermanos, yo antes de entender el tema de la justificación por la fe, yo siempre he entendido muchos temas bíblicos, ¿no? Pero yo sentía que faltaba algo, ¿no? Y me acuerdo cuando por primera vez vi una predicación del pastor Dennis Piven, ¿no? Yo me acuerdo que me quedé loco, ¿no? Me quedé tan impactado y dije, wow, esto era lo que me hacía falta, ¿no? Y no es que cogí y deseché el otro, no, fue el complemento, ¿no? A nosotros, vuelvo y repito, a nosotros entender las profecías, lo único que va a hacer en nosotros es llenarnos de desesperación y angustia. A mí me lo hace. Y ya van a ver cuando lleguemos a Apocalipsis, van a ver qué tan bonito se va a poner el panorama en el planeta Tierra. Realmente hablamos del infierno en la Tierra, eso ya lo vamos a analizar ahí, ¿no? Y cuando tú entiendes eso, simplemente entras en pánico. Tengo miedo. ¿Quién no tiene miedo, no? Imagínense estar rodeado de demonios, literalmente, en el tiempo del fin. Morirse de hambre, beber sangre y bueno, muchas cosas más, ¿no? ¿Qué tan bonito va a ser eso? Va a ser espantoso. Ni la peor pesadilla ni la mejor película de terror del mundo creo que se acerca a ese cuadro, ¿no? Pero cuando tú entiendes el tema de la justificación por la fe, todos esos temores se te van, ¿no? Es el complemento, ¿no? Y es lo que nosotros necesitamos entender por sobre todas las cosas. Y ya vamos al libro de Romanos, esperamos ahí enfocarnos especialmente en este tema, ¿no? Pero seguimos. Todo lo que había sido hecho y dicho tenía este único propósito en vista, dice, afianzar la verdad en la mente de ellos para que pudieran alcanzar la vida eterna. Jesús no vino para asombrar a los hombres con un gran anuncio sobre algún tiempo especial cuando ocurriría un gran suceso, sino vino para instruir y salvar a los perdidos. No vino para despertar y complacer la curiosidad, pues sabía que eso solo aumentaría el apetito por lo desconocido y lo maravilloso. Su propósito era impartir conocimiento mediante el cual los hombres pudieran crecer en fortaleza espiritual y avanzar por el camino de la obediencia y la verdad y la verdadera santidad. Repito, su propósito era impartir conocimiento mediante el cual los hombres pudieran crecer en fortaleza espiritual y avanzar por el camino de la obediencia y verdadera santidad. Esa era la idea, que nosotros andemos en santidad, nada más. Solo impartía las instrucciones que podían ser apropiadas para las necesidades de la vida diaria de ellos. Solo la verdad que pudiera ser dada a otros de la misma manera. No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que les abrió el entendimiento a verdades que por mucho tiempo habían sido oscurecidas o tergiversadas por las falsas enseñanzas de los sacerdotes y maestros. Jesús restituyó las gemas de verdad divina a su debido lugar, en el orden en que había sido dadas a los patriarcas y a los profetas. Eso también ya lo vimos en los evangelios, ¿no? Y después de haberles impartido esa preciosa instrucción,
prometió darles el Espíritu Santo, por medio del cual deberían recordar todas las cosas que les había dicho. Miren, ahí está. ¿Quieren el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces al año no se hacen campañas, hermanos? Vamos a hacer una campaña, toda la iglesia a nivel nacional, y todo el sábado vamos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Y se hace, y está bien, no está malo, no es pecado, está bien, perfecto. Ojalá que se hiciera cada sábado eso. ¿De qué me sirve estar pidiendo el Espíritu Santo si mi vaso está sucio? Dios va a darnos de su manantial si nosotros somos un vaso sucio. No, simplemente no. ¿Ya? Dios quiere derramar su Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que limpiarnos. Si no, no sirve de nada. Eso es todo. Así que la iglesia puede estar toda la vida de rodillas. Dios no nos va a dar nada si nosotros no limpiamos nuestro templo. ¿Ya? Estamos en continuo peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio. En muchos hay un intenso deseo de sorprender al mundo con algo original y que arrebate a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el orden actual de lo que se conoce, ¿no? Y sí, es muy fácil, de hecho, llamar la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo veo un video, ¿no? Hay videos que yo subo en mi página de Facebook, no soy tan constante como lo era antes del año bíblico. Después del año bíblico lo voy a volver a hacer, ¿no? Y cuando yo veo este video digo, este video siquiera alcanza 100,000 vistas. Dicho y hecho. Yo ya sé qué temas le interesan, ¿no? A la gente y qué temas no. Yo digo, este video no lo van a ver muchos, pero igual lo comparto porque es necesario, ¿no? Y lo comparto simplemente, ¿no? Pero no, ya se entiende, ¿no? A la gente siempre le gustan las cosas espectaculares, misteriosas, drásticas, especulativas, ¿no? El morbo, vamos a decirlo así, en el bueno o en el mal sentido, ¿no? Les gusta el morbo, vamos a decirlo así, ¿no? Y así es el ser humano, somos curiosos, ¿sí o no? Por supuesto que sí, ¿no? Porque a la gente le... Miren, una vez, yo me acuerdo hace años cuando compraba películas, y yo llegaba cada semana donde una señora que me conocía muy bien y me decía, ya le tengo películas nuevas, ¿no? Y yo cogía y me ponía ahí a revisar, compraba alrededor de 5 a 7 películas cada semana compraba yo. Y yo le hacía una pregunta y yo le digo, ¿cuáles son las películas que más se venden? Le dijo una vez a esta señora. Y ella me dice, las que más se venden, dice, son las de terror y son las cómicas, me dice. Y yo le digo, o sea, que todo el mundo, le digo, quiere reírse, le digo, o quiere asustarse, ¿no? Y realmente analizando, ¿no? ¿Qué te trae una película? ¿Qué es lo que llama la atención de una película de terror? A mí de manera personal nunca me ha llamado la atención porque, como ya les había compartido algunas veces, toda mi infancia y adolescencia fue una película de terror en ese sentido. Nunca me llamó la atención eso de dar miedo, ¿no? La gente siempre le gusta sentir esas sensaciones fuertes de temor, que son como adictas al miedo, así es el ser humano, ¿no? Y de igual manera el misterio, ¿no? La curiosidad, y quién fue, y cómo es el monstruo, y si me entienden, si les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Así es el ser humano. Entonces, si tú coges y a la gente le dices, mira, tú puedes reflejar el carácter de Cristo, pero si tú sacas un video diciendo de que María Magdalena era la madre de Jesús, ¿cómo es eso? Es interesante el tema, ¿verdad? Es morbo, es curiosidad. Así es el ser humano, ¿no? Entonces no les interesa las cosas sencillas. ¿Y cómo era Cristo? Cristo era tan sencillo, pero tan sencillo. Era el hijo de un carpintero. ¿Qué tanta sencilleza puede haber en ese hombre? Bueno, ustedes entienden, ¿no? Hay sin duda, dice, gran necesidad de un cambio en el orden actual de lo que conocemos, pues la santidad de la verdad presente no se comprende como se debiera, miren. Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón, que solo se puede obtener buscando individualmente bendición de Dios, implorando en busca de su poder. Miren, ahí está. Orando fervientemente para que su gracia venga sobre nosotros y puedan ser transformados nuestros caracteres. Puedan ser transformados nuestros caracteres. Es lo que nos interesa, hermanos. Este es el cambio que necesitamos hoy día. Para lograr esta experiencia debemos utilizar energías perseverantes y manifestar sincero fervor. Debemos preguntar con verdadera sinceridad, ¿qué debo hacer para ser salvo? Repito, debemos de preguntarnos con verdadera sinceridad qué debo hacer para ser salvo, no en qué momento se va a dictar la ley dominical o cuándo se va a acabar el tiempo de gracia o cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. No debemos de preguntar eso, sino qué debo hacer para ser salvo. Debemos saber con exactitud qué pasos estamos dando hacia el cielo y no qué tan cerca está el cielo, ¿no?
Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaban y ni siquiera comprendían, hablando de los 12, y es verdad, medio entendieron algunas cosas y otras las entendieron ya cuando el pobre se fue. Y la misma condición existe ahora entre el pueblo de Dios. Hemos fracasado también en comprender la grandeza, en percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Voy a repetir esto y escuchen con mucha atención. Hemos fracasado también en comprender la grandeza, en percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Hoy en la actualidad las iglesias de todo el mundo, de todas las denominaciones, están preocupadas en ¿qué? En aumentar sus miembros, en aumentar sus ingresos, en mantener a la gente entretenida, en mantener a los jóvenes dentro de la iglesia. ¿Y qué es mantener a los jóvenes dentro de la iglesia? Es ofrecerles lo que les ofrece el mundo, solo que dentro de 4 paredes, entre comillas, santificadas. Ese es el foco de todas las denominaciones. Simplemente mantener a la gente ahí, a mantener encerradas a las gallinas en el corral hasta el día de la matanza. ¿Ya? Esto es todas las denominaciones. Las iglesias ya no se busca subir la norma elevada. Hay muchas cosas que decir ahí, ¿no? No solamente que den el diezmo, sino que también tengan una vida santificada, tengan un buen testimonio, que sus miembros tengan una buena alimentación, que tengan una buena indumentaria, que tengan trabajos dignos de un cristiano. Ya no se busca esto, ya no se busca la moralidad, se busca solamente los números. Y es por eso que el mundo cristiano da lástima. Vuelvo y repito, es por eso que el mundo cristiano da lástima. Y a veces los ateos llegan a ser mejores cristianos que los mismos cristianos. Les digo en serio, ¿no? Porque los mismos ateos a veces hacen más obras de beneficencia de lo que pueden hacer un cristiano o un grupo de cristianos. Se ha perdido eso, ese sentido, ¿no? Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y ensancha en formas que ni siquiera hemos soñado, pero nunca se desarrollará en forma alguna que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez he sido amonestada en cuanto a fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en periodos fijos de tiempo. Tampoco sabemos el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. Miren, voy a aclarar esta cita, que es de mucha controversia, y yo la entiendo de la siguiente manera. El periodo más largo que se extiende en la Biblia, el periodo más largo profético que se extiende en la Biblia, hasta donde se entiende, son las 2300 tardes y mañanas, dicho de manera literal y textual, ¿no? La Biblia te habla 2300 tardes y mañanas. La Biblia habla de otros eventos proféticos que no están dichos específicamente. Por supuesto que sí. Por ejemplo, hay gente que dice, es que ya no va a haber más periodos de tiempo después de 1844. Estamos hablando de las profecías 2300 tardes y mañanas. Error. Van a haber muchos periodos de tiempo, y han habido, y hay muchos periodos de tiempos proféticos después de 1844 y después del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. ¿En qué sentido? Apocalipsis nos dice que en un día caen las plagas sobre Babilonia. ¿Eso es un periodo profético, sí o no? Por supuesto que sí, lo es. Hablamos de la persecución cristiana, hasta donde se entiende. La persecución final va a ser 3 años y medio, hasta donde se entiende. Eso no es un periodo profético, es un periodo profético, ¿no? Y podríamos sacar más, y uno que está implícito y es más largo que las 2300 tardes y mañanas, son los 6000 años que tiene de durabilidad este planeta Tierra para el plan de salvación, dicho así, ¿no? Eso no es un periodo profético, es un periodo profético, pero en ninguna parte de la Biblia dice 6000 años, pero está implícito, está ahí de manera subliminal, vamos a decirlo así, ¿no? De manera indirecta. Los 1000 años, eso no es un periodo de tiempo profético, es un periodo de tiempo profético, pero aquí viene la cuestión. Para ninguno de esos periodos proféticos que yo he dicho así,
No hay un punto de inicio para llegar a un punto de partida final. Por ejemplo, vamos a aclarar esto, las 2300 tardes mañanas, todas las 2300 tardes de mañanas y las 70 semanas que ya hemos estudiado esas dos profecías, tienen un punto de partida, la reconstrucción de ¿qué? La orden para reconstruir el templo, ¿no? Que sabemos que fue en el año 457, de Artajerjes, ya vimos toda esa historia, ¿no? Tenemos un punto de partida, un evento que nos señala, ¿sí me entienden? El punto de partida. Pero con los demás periodos proféticos que yo les he dicho, no hay. Hay eventos, pero no, esos eventos no nos señalan una fecha. ¿Sí me entienden? ¿Cuándo se dio el edicto de Artajerjes? Se dio en el año tal, porque en ese año reinó, bla, 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 etcétera, etcétera. Se va la historia y se sabe. ¿Cuándo se va a dictar la ley dominical? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe? ¿Cuándo? ¿Qué va? O sea, ¿en el reinado de quién? ¿En la presidencia de quién? No se puede saber. Simple y llanamente así. ¿Sí me entienden? No hay un punto de partida. Entonces, yo no puedo fijar, o no puedo ponerme a especular, la ley dominical se va a dictar en tal año. Yo no puedo hacer eso porque no tengo base bíblica. Yo puedo decir, el edicto de Artajerjes fue en el año 457 porque así es digo, si no, y me voy a la historia. Pero yo no puedo decir, en tal año se va a dictar la ley dominical. No hay punto de partida para llegar a tal fecha. Simplemente escoger, botar una moneda al aire y que caiga donde caiga. ¿Sí me entienden? No se puede hacer eso. Entonces, en este sentido, el N.G. de White dice que nosotros, ¿qué cosa? Vuelvo y repito, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base, no dice que no va a haber periodos de tiempo. No va a haber, vuelvo y repito, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en periodos fijos de tiempo. No va a haber, no es que no va a haber periodos de tiempo, va a haber periodos de tiempo, pero no hay una base fija para que nosotros pongamos, vuelvo y repito, diciéndolo de una manera popular, todos los huevos a esa gallina. No hay nada que nos señale eso, ¿no? Tampoco sabemos el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo, de la ley dominical, que es prácticamente lo mismo, ni para la venida de Cristo. No hay nada que nos ayude a saber en qué año puede ser. No hay una base, no hay un principio, no hay nada. Sabemos que la historia de la humanidad va a durar 6000 años, sabemos que el milenio van a ser 1000 años, sabemos que las copas de ira se va a caer en un año, sabemos o entendemos hasta donde medio entendemos que la persecución final va a ser alrededor de 3 años y medio. Sabemos todo eso, pero no hay nada que nos señale exactamente en qué año va a suceder. No hay una cadena profética. Vamos a aclarar esto un poquito más. Y disculpen, me estoy alargando, no importa, es un tema importante. ¿Cómo nosotros llegamos al año 457 para el inicio de las 2300 tardes de mañanas? Facilísimo, váyanse a Daniel. Empezamos con la cabeza de oro del año, si se acuerdan, ¿no? 600 del año, 600, me estoy olvidando yo, 605 al año 539, del año 539 al año 331, del año 331 al año 168, del año 168, y así nos vamos de largo, ¿no? Pero tenemos un punto de partida, la cabeza de oro. ¿Ya? Y dentro de esta cadena profética que nos interrumpe hasta dicha fecha exacta de 1844, tenemos ahí todo un eslabón, ¿no? Pero en 1844 hasta ahí llega la cadena. Y de ahí acá ya no hay más eventos, pero vamos a decirlo, que nos señalen, ¿no? Todo esto. Entonces entra dentro del eslabón todas esas fechas, pero terminan en 1844. Ya no hay más cadena, no hay más cuerda que dar. Se acaba. ¿Hay más periodos? Sí, pero ya hasta ahí llegó la cuerda. Como ya no tenemos un punto de inicio, ni tenemos el seguimiento, ¿no?, de dichos periodos ni nada por el estilo, perdemos el sentido, ¿no?, de los eventos que suceden. Y bueno, aquí puedo estar horas explicándoles, fuera bueno con pizarrón, ¿no? Pero ustedes entenderán, ¿no? Quizás algún día hemos de hacer temas acerca de esto. No se puede saber y no se puede fijar fechas. Eso es todo, mis queridos hermanos. Sigamos. Un don incomparable, dice. Cristo determinó que cuando Él ascendiera de esta tierra, concedería un don a los que habían creído en Él y a los que creyeran en Él. ¿Qué don suficientemente precioso podía Él conceder para destacar y honrar su ascensión al trono de mediación?
Debía ser digno de su grandeza y su realeza. Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la deidad. Repito, como su representante a la tercera persona de la deidad. Y esto es para los que andan diciendo de que el Espíritu Santo es un poder. Aquí está claramente. No, es que los pioneros adventistas. No, aquí está. La tercera. No entendemos su naturaleza y nunca la vamos a hacer. Así que no nos vamos a poner a especular en eso. El hecho de ponernos a creer de que el Espíritu Santo es un poder o es un ser que tiene 7 ojos y es trascendental, no sé. O poner a la imaginación a volar es pecado, mis queridos hermanos. Les hablo en serio. Es pecado. De mí pueden ustedes decir lo que quieran porque yo soy un ser físico y estoy frente a una cámara. ¿Ya? De mí pueden decir lo que quieran porque me están viendo. Pero de algo que no entendemos y nunca llegaremos a conocer quizás en su forma real, ¿qué nos vamos a poner a hablar nosotros? Es como si yo me pusiera a discutir de que en la espalda del lado izquierdo, a 4 centímetros del hombro, el presidente de China tiene un lunar. Yo no sé ni siquiera si el hombre tiene lunares. Hacer esto es lo mismo que tratar de entender la naturaleza del Espíritu Santo, ¿ya? No caigan en ese pecado, por favor. Quedémonos que simplemente es una persona, cómo es, qué es, cómo actúa, cómo trabaja, ni idea. Nosotros estamos, vuelvo a repetir, encerrados en la tercera dimensión. Conformémonos con entender lo que está en nuestra dimensión y simple y llanamente sigamos nuestro camino, ¿no? Ese don, dice, no podría ser igualado. Sintetizaría todos sus dones en uno y por lo tanto su dádiva sería el Espíritu Divino, ese poder transformador, iluminador y santificador, ¿no? Cristo anhelaba estar en una situación en que pudiera realizar la obra más importante con pocos medios y sencillos, ¿no? Bueno, Dios siempre es sencillo, ¿no? El plan de redención es abarcante, sin embargo, sus partes son pocas y cada parte depende de las otras, pero todas obran juntas con máxima sencillez y completa armonía. Cristo es representado por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu es apreciado, cuando los que son gobernados por el Espíritu comunican a otros la energía de la cual están saturados, vibra una cuerda invisible que electriza todo el ser. Ojalá todos pudieran entender cuán ilimitados son los recursos divinos. Y creo que no lo vamos a poder hacer. Entender la grandeza del don celestial por medio del Espíritu Santo es algo que se nos queda bastante corto, ¿no? Y vuelvo y repito, y peormente entender su naturaleza. Así que dejemos de tratar, ¿no? Dejemos de tratar de introducir todo el agua del mar en un simple vaso. Dejemos de tratar de intentar eso, ¿ya? Que eso es pecado, mis queridos hermanos. Lo siento, pero si así, después de escuchar esta advertencia, siguen tratando de entender este tema, la naturaleza del Espíritu Santo, lo siento, disculpen, es un caso perdido el de los que traten de hacer esto, ¿no? Siguiente cita, el Espíritu Santo da autoridad divina, dice. Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La unión del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente es lo que amonestará al mundo. El obrero de Dios es el instrumento mediante el cual se da la comunicación celestial y el Espíritu Santo da autoridad divina a la palabra de la verdad, ¿no? Siguiente cita, Cristo ascendió como rey, dice, Cristo vino a la tierra como Dios revestido de humanidad. Ascendió al cielo como rey de los santos. Su ascensión fue digna de su elevado carácter. Se fue como uno que es poderoso en la batalla, vencedor que lleva cautividad a la cautividad. Fue acompañado por la hueste celestial entre ovaciones y aclamaciones de alabanza y cantos celestiales. Ya vamos a ver eso en Apocalipsis 4 y 5. Los discípulos pudieron escuchar solo por unos pocos momentos el canto de los ángeles. Lo escucharon un murmullo, podríamos decirlo así. Cuando ascendía su Señor con las manos extendidas en bendición. No oyeron el saludo que recibió todo el cielo. Se unió para su recepción. No suplicó para entrar. Todo el cielo fue honrado con su presencia. El sello del cielo ha sido estampado sobre la expiación de Cristo. Amén. Bueno, eso vuelvo y repito, lo vamos a entender mejor en Apocalipsis 4 y 5. La siguiente cita dice, la gloria plena de la ascensión fue revelada. Dice, los discípulos no solo vieron que el Señor ascendía, sino que recibieron
que recibieron de los ángeles el testimonio de que había ido a ocupar el trono de su Padre en el cielo. El último recuerdo que los discípulos tendrían de su Señor era el de el del amigo comprensivo y redentor glorificado. Moisés cubrió su rostro para ocultar la gloria de la ley que se reflejaba sobre él. Y la gloria de la ascensión de Cristo fue ocultada de los ojos humanos. El resplandor de la escolta celestial y la apertura de los gloriosos portales de Dios para darle la bienvenida no habían de ser contemplados por ojos mortales. ¿Por qué? Si a los discípulos se les hubiera mostrado en toda su gloria inexpresable la ruta de Cristo hacia el cielo, no podrían haber soportado ese espectáculo. Si hubieran contemplado las miriadas de ángeles y escuchado las exclamaciones de triunfo procedentes de las hermosas murallas del cielo, cuando fueron alzadas las puertas eternas, el contraste entre esta gloria y sus vidas en un mundo de pruebas habría sido tan grande que difícilmente hubieran podido tomar de nuevo la carga de sus vidas terrenales. Difícilmente se hubieran preparado para cumplir con valor y fidelidad la comisión que el Salvador les había dado. Ni siquiera el Consolador, el Espíritu Santo, que les fue enviado, habría sido apreciado debidamente. No hubiera logrado fortalecer suficientemente sus corazones para soportar los reproches, los ultrajes, la cárcel y la muerte si hubiese sido necesario. Sus sentidos no debían quedar tan trastornados, repito, sus sentidos no debían quedar tan trastornados con las glorias del cielo que perdieran de vista el carácter de Cristo en la tierra, el cual debía imitar. Debían guardar claramente en sus memorias la belleza y majestad de la vida de Cristo, la perfecta armonía de todos sus atributos y la misteriosa unión de su naturaleza, de lo divino y lo humano. Era mejor que la relación terrenal de los discípulos con su Salvador terminara en la solemne, apacible y sublime forma en que terminó. Su ascensión visible de este mundo estuvo en armonía con su vida humilde y apacible. Dicho en pocas palabras, hubieran quedado muy perturbados a verlo a Jesús entrando en el cielo, ¿no? Hubieran quedado realmente... ¿Cuál habrá sido la reacción de ellos? ¿Enfocarse más en ese evento? ¿Sentirse tan indignos? Quién sabe cuál habrá sido la reacción de ellos, pero no era algo que iban a poder soportar. No era algo que podían soportar, así que Dios no se los dejó ver, ¿no? Y lo mismo con la venida de Cristo. Imagínense, vamos a poner un caso hipotético, ¿Qué tal si nosotros nos enteramos que Cristo viene en 5 años? ¿Sería un impacto fuerte, sí o no? 5 años, solo 5 años. ¿Que es factible? ¿Sería un impacto fuerte a sus vidas, sí o no? No finjamos. A ver, pónganme la mente clara. Analicen. ¿Están preparados para recibir a Cristo en 5 años? ¿Están preparados para pasar por la ley dominical, las plagas, la pena de muerte, ir al campo en menos de 5? ¿Están preparados para recibir todo eso en un tiempo de 5 años? Si es así, amén, hermanos. Y si no, ahora vamos a otro caso. ¿Están preparados para saber que Cristo viene en 100 años? ¿Que no van a ver la venida de ustedes de Cristo? ¿Están preparados para recibir ese impacto? Yo no lo estoy. ¿Estamos realmente preparados para saber que Cristo viene en 5 años o viene en 100 años? ¿Estamos preparados para eso? ¿Podríamos recibir ese impacto psicológico? Muy pocos hombres lo podrían hacer. Yo no digo que no hay nadie que no lo pueda hacer. Sí, habrán algunos que lo puedan soportar, pero otros, la mayoría, ¿entienden? Por eso es que Dios hay cosas que no nos revela, porque no las vamos a poder llevar. Simple y llanamente eso, ¿no? Sigamos, dice, la humanidad santa llevada al cielo, dice. Cristo ascendió al cielo llevando una humanidad santificada y sagrada. Llevó su humanidad consigo a las cortes celestiales y a través de los siglos eternos la retendrá, como aquel que redimió a cada ser humano que está en la ciudad de Dios. Ahí está. Nosotros estamos en el cielo por medio de Cristo. Él llevó esta carnecita, claro que santificada, ¿no?, en victoria sobre el pecado. Y así como Él pudo entrar, nosotros también podemos entrar, señores, ¿no? Dicho así, fácilmente. Siguiente cita. Un salvador personal, dice. Cristo vino al mundo como un salvador personal. Representaba a un Dios personal. Ascendió a lo alto como un salvador personal. Y vendrá otra vez como ascendió al cielo como un salvador personal. Ahí está. No hay más que decirlo, ¿no? Muy
clara la frase, ¿no? La siguiente cita nos dice una nueva visión del cielo. Miren lo que aquí, ya vamos a estas son las citas finales. Sí, estamos a las citas finales ya. Esta creo que es la antepenúltima y nos dice así. Qué motivo de gozo para los discípulos el saber que tenían un amigo tal en el cielo para suplicar por ellos. Mediante la ascensión visible de Cristo, se cambiaron todos los conceptos y especulaciones de ellos acerca del cielo. El cielo había sido anteriormente para ellos una región de espacio ilimitado habitada por espíritus etéreos. Pero ahora, el cielo estaba relacionado con el pensamiento de Jesús, a quien habían amado y reverenciado por encima de todos los demás con quien habían conversado y viajado, a quien habían tocado aún con su cuerpo resucitado, quien había infundido esperanza y consuelo en sus corazones, y quien, cuando las palabras estaban todavía en sus labios, había sido arrebatado delante de sus ojos, mientras los tonos de su voz llegaban a ellos a medida que la carroza de nubes de ángeles lo recibía. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ponerlo esto de una manera más clara y entendible. A veces nosotros idealizamos a una persona, ¿no? Puede ser alguien que nosotros admiramos, sea quien sea, ¿no? Y da la coincidencia de que nosotros tenemos el privilegio de conocer a esta persona de una manera personal. Y tú te das cuenta que esta persona no es como tú te la imaginabas. Te das cuenta que es una persona sencilla, que es una persona quizás alegre, tú tal vez la veías como aburrida. Realmente no es tan alto, ha sido bajito, pero en la cámara se veía más alto, sí. Ya, entonces te das cuenta que no era como tú la habías idealizado. Tú lo habías puesto en un pedestal, pero el tipo estaba gateando en el suelo, ¿no? En la época de los apóstoles, ¿sí? Se creía que el cielo era una cosa increíble, que era inaccesible para el hombre. Pero el Hijo de Dios vino a la tierra, hablaron con él, conversaron con él, se codearon con él, comieron con él, durmieron con él, lloraron con él, se rieron con él. Y aun cuando resucitó, lo tocaron, lo abrazaron, yo no sé, ahí se rieron, lloraron, durmieron de nuevo con él. ¿Qué tan inaccesible ahora les parecía el cielo? Ya no era tan inaccesible, ¿no? ¿Sí me entienden? De igual manera nosotros, vencer el pecado, pero si el pecado es invencible. Y cuando tú estudias la vida de Cristo y entiendes la naturaleza humana de Cristo, dices, sí se puede. Se te hace algo, lo que antes se te hacía imposible, ahora se te hace algo tan sencillo. Es más o menos lo que les pasó a los apóstoles, ¿no? Sigamos, dice, el cielo, dice, ya no podía parecerles más un espacio indefinido, incomprensible, lleno de espíritus intangibles. Ahora lo consideraban como su hogar futuro. O sea, sí, vamos a poder llegar ahí, ¿no? Donde el amante redentor estaba preparándoles mansiones. La oración se revestía de un nuevo interés, pues era comunión con su Salvador, con nuevas conmovedoras emociones y una firme confianza de que su oración sería respondida. Se reunieron en el aposento alto para ofrecer sus peticiones y para demandar la promesa del Salvador, quien había dicho, pedid, bueno, ya sabe. Tenía un evangelio que predicar, Cristo en forma humana. Repito, tenía un evangelio que predicar y es lo mismo que tenemos que predicar hoy nosotros. Cristo en forma humana, un varón de dolores, Cristo en su humillación, apresado por manos impías y crucificado. Cristo resucitado y ascendido al cielo a la presencia de Dios para ser el abogado del hombre. Cristo que volvería otra vez con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Cristo hombre. Es la predicación que nosotros deberíamos de predicar. Mis queridos hermanos, que nos hemos desviado, sí, muchísimo. Que podemos volver a retomar el tema. Oye, por supuesto, aunque estamos vida y mientras tengamos vida y mientras tengamos aire en los pulmones, tenemos una oportunidad más para seguir adelante y arrepentirnos. Pero eso es cosa de cada cual. No esperen que en sus iglesias, sus pastores, sus líderes hagan esto. No pierdan su tiempo. Ya, no lo van a hacer. No lo hicieron en la época de Jesús, con Jesús y con los apóstoles. No lo van a hacer ahora con ustedes, ¿no? Y la penúltima cita, una muy corta, nos dice, se confirma la fe de los hermanos de Jesús. Y con sus hermanos, dice, estos habían, dice, perdido mucho debido a su incredulidad. Habían estado entre los que dudaban cuando Jesús apareció en Galilea. Pero ahora creían firmemente que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Su fe fue confirmada, ¿no? Bueno, ya vamos a ver un poquito más de historia de ellos más adelante, ¿no? Y la última cita nos dice, no
hay fe al echar suerte. Vamos a hablar de esto, ¿ya? Y vean, nos dice así, voy a leer toda la cita textualmente y nos dice, que nadie sea apartado de los sólidos y razonables principios de Dios. Ha establecido para la conducción, de su pueblo, para depender en busca de dirección, de un recurso como el de echar a cara o cruz una moneda, ¿no? Un procedimiento, un procedimiento tal agrada al enemigo de las almas, pues él se encarga de manejar la moneda y por su intermedio lleva a cabo sus planes. Que nadie sea tan fácilmente engañado como para hacer que su confianza dependa de un recurso tal. Que nadie se rebaje recurriendo a recursos vulgares en busca de dirección para asuntos importantes relacionados con la obra de Dios. Mira, yo de manera personal he echado suertes muchas veces, hay muchas cosas que he dicho. Bueno, voy por aquí o por acá, a ver lo que caiga. No, vámonos por acá. No pasa nada, ¿no? Pero hay cositas en las que no se pueden echar suerte. Es como si yo cogiera y echara suerte para ver si le pido a mi novia que se case o no se case conmigo. Y me sale de que no le pida que se case conmigo. Pues bueno, vamos a seguir así un año más. No, hay cosas en las que no se pueden echar suerte. Hay cosas insignificantes en las que se podría echar suerte, ¿no? Pero hay cosas importantes y sobre todo en la obra de Dios que no. Pero ustedes dirán, pero hermano, mira, ellos echaron suerte. ¿En qué sentido echaron suerte? Ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos lo que quiere decir echar suerte. ¿Cómo se echaba suerte en la época del Antiguo Testamento cuando tenían el templo? Urín y Tumín. Esa era la suerte de ellos. Que al fin y al cabo no era tan suerte, era realmente pedir la dirección divina. El Señor no trabaja valiéndose del azar, buscando muy fervientemente en oración. Mira, es lo que debemos nosotros de buscar. E impresionará la mente y le dará lenguaje y expresión. Los hijos de Dios deben ser educados para que no confíen en invenciones humanas ni en pruebas inciertas como un recurso para conocer la voluntad de Dios acerca de ellos. Satanás y sus agentes siempre están listos para penetrar por cualquier abertura que se presente con el propósito de descarriar las almas de los puros principios de la palabra de Dios. Los que son conducidos y enseñados por Dios no darán lugar a artificios para los cuales no hay. Así dice Jehová. Bueno, este sábado vamos a hacer nosotros vamos a comer con toda la iglesia. Amén, amén por eso. Y vamos a comer una ensalada o vamos a comer un pollo asado. ¿Saben qué? Vamos a echar suerte para decidir qué vamos a comer. No. La pregunta es, ¿la Biblia aprueba que nosotros tengamos esa alimentación? Eso es todo. O sea, no hay por qué estar echando suerte, mis queridos hermanos. No hay por qué. Hay cosas que son tan claras en las que no se debe echar, sino que un escrito está. Acá los apóstoles tenían una decisión muy difícil de tomar. Oraron a Dios. Señor, no conocemos los corazones, pero tú sí. Y para nosotros las dos personas nos parecen, ¿qué cosa? Nos parecen que son las correctas. Pero como no tenemos el discernimiento para poder entenderlos, hacemos que tú lo decidas. ¿Cómo decidió Cristo? ¿Cómo echaron suerte? No se sabe, ¿no? Pero son casos, escúchenme, excepcionales. La historia de la Iglesia Adventista, las 28 creencias. ¿Saben cómo se hizo? Los pioneros literalmente se amanecían estudiando la palabra de Dios para poder tener lo que nosotros en la actualidad tenemos como las 28 creencias. Dicen que cuando ya ellos habían partido la cabeza y se habían quemado las pestañas de tanto estudiar y no encontraban el significado, por así decirlo, a lo que ellos estudiaban, no entendían el tema. Dice que ahí recién, después de haberse partido la cabeza, dice que el Espíritu Santo se inspiraba en el Ellen G. White y por medio de ella daba la explicación. Pero después de un gran esfuerzo humano es cuando Dios actúa. De igual manera, a veces el cristiano es muy cómodo y quiere todo fácil. No, mis queridos hermanos. Si Dios actúa por medio de algo sorprendente o milagroso, será después de un gran esfuerzo humano. De lo contrario, no lo va a hacer. No es que, no, ¿sabes qué? Mejor echemos suerte, ¿no? Para evitarnos estudiar tanto. No, así no es, ¿no? Y la parte final de esta cita nos dice, no deposito mi fe en echar suertes, no deposito mi fe en echar suertes.
Tenemos en la Biblia un claro, así dice Jehová, acerca de todos los deberes de la iglesia, de todos los deberes de la iglesia. Vamos a hacer un campamento con los jóvenes y vamos a hacer juegos el día sábado. ¿Qué juegos vamos a hacer? No sé, echemos suerte. No, la cuestión es, ¿se puede hacer juegos en sábado? ¿La Biblia habla de eso? O sea, es tan simple, ¿no? Leed vuestras Biblias con mucha oración, no tratéis de humillar a otros, sino humillaos vosotros mismos ante Dios y trataos mutuamente con amabilidad. El plan de Dios no es que los dirigentes de la iglesia echen suerte, sino que hagan, ¿qué cosa? Una decisión inteligente de lo que van a hacer. Si no, mejor no hagan nada, mis queridos hermanos, ¿no? O lo vas a hacer bien, o no hagas nada, ¿no? Y esta es la primera parte. Esperemos que la segunda parte esté más cortita. Disculparán la tardanza, pero como se habrán dado cuenta los que me están viendo en video, estoy con nueva ropa. Cambié de ropa medio video. No, lo que pasa es que hubo un pequeño incidente eléctrico en mi casa y pues bueno, ya tuve que suspender el video. Pues bueno, lo continué al día siguiente y bueno, aquí estamos grabando, ¿no? Pero bueno, son cositas que pasan, no fue nada grave tampoco, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones. Cualquier cosita me lo llegar, ahí tienen las diferentes maneras en las que me puedan colaborar. Lastimosamente PayPal, debido a todo lo complicado que es ese asunto, no estoy trabajando con PayPal, se me suspendió esa cuenta, quizás algún día que tenga paciencia y el tiempo vuelvo a arreglar la cuenta de PayPal, pero por el momento así está, ¿no? Y tienen otras maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias a ustedes todo esto es posible, el año bíblico es posible, gracias al apoyo que me ha dado cada persona y estamos llegando al final, gracias a ustedes, que son los verdaderos autores del año bíblico, ¿no? Podríamos decir que ustedes son los jefes, yo soy el empleado en ese sentido, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.